Juego de Tronos, El reinado de los lobos 121, 140. Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 121. Daenerys Islay. El día era cálido, el sol brillaba y las mariposas bailaban alrededor de los macizos de flores a ambos lados del camino de baldosas y el césped verde. Dany y Ser Mark caminaban por un paseo en los jardines de aguas dulces, ella del brazo bajo el de él mientras inspeccionaban el paisaje. A su alrededor, los sauces, los setos, los helechos y las flores se alzaban en casi todas las direcciones, justo al norte del castillo. Las rosas rojas, blancas y azules de Lady Minisa seguían siendo tan hermosas como cuando ella era pequeña, cada una de ellas crecía de su propia especie de arbusto junto a la otra en los colores complementarios de la casa Tully. Las rojas eran las normales. Las azules se llamaban rosas de invierno, y las blancas también. Se detuvo junto a uno de los rosales, arrancó una rosa blanca y la olió, percibiendo su dulce pero vertiginoso aroma. Olía igual que un perfume, pero a algo mucho más. Ser Mark aminoró el paso junto a ella, le soltó el brazo con cuidado y le sonrió. Es hermosa. Blanca. Tan pálida y bonita, igual que tú, mi dama. Dany bajó la mirada ante sus palabras, pero hizo todo lo posible por aceptar el cumplido. Gracias, señor, es usted muy amable. Sonrió de nuevo, sus ojos tan azules como el cielo. Si quisieras, podríamos plantarlos en Pink Maiden. Creo que ya tenemos algunos, de hecho, pero si descubrimos que no los tenemos, siempre podría pedirle a Lord Oster uno o dos. Daenerys consideró sus palabras, ya que hablaba del castillo Pink Maiden, donde algún día vivirían. Supuso que le gustaba la oferta, aunque le pareciera tan extraña y apenas pudiera imaginar que realmente viviría allí en un futuro previsible. Gracias, señor, se lo agradecería mucho. Él la miró extrañado y luego inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Ya no tienes que llamarme Ser. Mi dama. Estamos comprometidos. Por favor, llámame Mark, si quieres, añadió. Volvió a mirar la flor, comprobando lo blanca y pura que era, antes de volver a ponerla en los arbustos, colocándola con ternura sobre las otras y las hojas verdes de bordes cerrados, que descansaban encima. Esperaba que se quedara allí, con las otras, y que no cayera al suelo. Gracias, Mark, dijo. Aún se sentía muy extraño. Habían estado comprometidos apenas por una luna, pero de todos modos el ambiente en el castillo ya había cambiado mucho. Sus damas parecían ser más corteses con ella, al igual que Edmure, que se inclinaba un poco más la cabeza cada vez que la veía y a veces la llamaba mi dama en ocasiones, en lugar de Daenerys o Dany. Supuso que lo decía como un honor o cortesía, indicando que ella estaba empezando a ser una mujer adulta, pero no estaba segura de estar lista para tales honores, en verdad. Todavía tenía 13 años y no sabía cómo gobernar una fortaleza, mucho menos cómo casarse con un hombre como Ser Mark que era 10 años mayor que ella. Necesitaría tiempo, todavía, y mucho más tiempo. Al menos otro año o dos, pensó, antes de que pudiera sentirse realmente lista para casarse con él. Vio un pequeño insecto, un pequeño escarabajo rojo y negro, flacucho, con largas rayas doradas, que trepaba hacia la base de la corona de una rosa. Parecía casi un caballero en miniatura, pensó, un caballero con armadura, tratando de alcanzar el dulce néctar dentro de la rosa, y luego se rió por dentro de lo absurdo de la idea. Entonces se armó de valor. ¿Ser Mark? De todas formas, ella seguía llamándolo Ser. Sería extraño no hacerlo. Todavía no se conocían. 3 o 4 paseos por los jardines de aguas dulces durante 15 días no bastaban para casarse. Al menos, no por el momento. Y algunos hombres y mujeres todavía se llamaban entre sí mi señor y mi señora cuando eran viejos y canosos, y se conocían desde hacía muchos años, incluso cuando tenían hijos juntos. Daenerys lo sabía. No sabía si ella y Ser Mark cruzarían pronto o alguna vez esa frontera en particular. En cualquier caso, él le respondió. Sí, Daenerys. En realidad, no disfrutaba de lo familiar que se estaba volviendo, pero hizo todo lo posible por aceptarlo. Ella misma lo había elegido para que fuera su protector, después de todo, ahora y para siempre. Lo había hecho. Ella misma había dado el salto, diciéndose a sí misma que era necesario en su corazón y en su mente. Si miro hacia atrás, estoy perdida.
Cualquier cosa para librarse de las garras del viejo Lord Oster y de sus terribles y malvados consejos, de su insistencia en que se olvidara de su hermano, de su odio hacia Viserys y hacia Lady Maldaena, ambos, y de sus horribles y repentinos y aterradores ataques de tos, todo ello, tan pronto como pudiera, sí, decidió, después de todo, que Ser Mark, a pesar de todos sus pequeños defectos y de la diferencia de experiencia y edad entre ellos, sería sin duda 10 veces mejor que permanecer prisionero de su abuelo trucha en aguas dulces para siempre. Decidió decírselo ahora. Era mejor planificar un matrimonio feliz al menos ahora que intentar escapar de él y fracasar, supuso. Solo quería agradecerte una vez más, mi buen Ser, por aceptar casarte conmigo cuando te lo pedí tan de repente, por supuesto, mi señora. Me encantó cuando me lo pediste. Ella se dio cuenta de que mentía. En realidad no se había sentido encantado, sino más bien un poco sorprendido, pero ella sabía que, no obstante, la amaba tanto como se puede amar a alguien a quien todavía no se conoce bien y que, sin duda, le encantaría casarse con ella, aunque tal vez él mismo la hubiera considerado demasiado joven para ello, en realidad, o tal vez no. Ella todavía no estaba segura. Oh, bueno, en realidad no me lo preguntaste, mi señora. No hacía falta. Porque ya parecías saber que yo planeaba preguntártelo. Fue extraño, de hecho. Como si pudieras leer mi mente, mi señora. Ella ignoró sus comentarios y continuó con lo que quería decir. Era obvio que él querría casarse con ella. Casi todos lo harían, excepto posiblemente Edmure, y eso era solo irónicamente porque él era como un hermano para ella. Por lo demás, todos habían estado acudiendo en masa a ella. Ella era una Targaryen, después de todo, como la secta y su hermano le habían explicado cientos de veces, aunque Lord Oster podría hacer todo lo posible para ocultar la importancia que eso tenía para ella. Solo tengo una pregunta que quería hacerte, dijo, pasando lentamente la mano por el largo de una hoja que había arrancado de los arbustos de al lado y que ahora arrastraba por los bordes en su mano y con las yemas de los dedos. Por supuesto, mi señora dijo sonriendo. Puede preguntar lo que quiera. Ella bajó la voz otra vez, preguntándose si él seguiría siendo tan feliz una vez que ella le hubiera preguntado. ¿Ha conocido usted a otras mujeres, mi señor? ¿Conoces a otras mujeres? Dijo, sin entender claramente lo que ella realmente le estaba preguntando. Tendría que hacer algo mejor que eso. Quiero decir, ¿has estado con otras mujeres? Oh. Exhaló de repente, dándose cuenta de algo. Y luego hizo una pausa repentina. Oh. Se encogió de hombros, dejando que sus manos recorrieran su largo cabello rubio que caía voluminoso y arrogante sobre su frente pálida y sus cejas masculinas. Su nariz también era hermosa, descubrió, pero no era eso lo que se preguntaba ahora. Sabía que se veía bien, sabía que desde afuera, era todo lo que un caballero debería ser, y seguramente también pensó que él hacía todo lo posible por cumplir con sus votos de caballero de cuidar y proteger a los débiles, pero ahora se preguntaba cuáles eran sus propios hábitos personales, y qué había estado haciendo en Rosby, por ejemplo. Bueno, sí, por supuesto, dijo él, intentando interpretarlo como algo evidente, lo que quizá lo fuera. Ella todavía no sabía nada de esas cosas, solo podía suponerlo por la forma en que él y Edmure a veces hablaban o bromeaban sobre esas cosas. Sí, ciertamente he conocido a varias mujeres antes, la verdad, dijo. ¿Y tú has estado con ellos? Dijo ella. Suspiró y se corrigió, sabiendo perfectamente que ahora tendría que mostrarse valiente ante ese hombre que tenía más de 10 años. Corrigió su postura, apretó los dedos alrededor de la planta y lo miró. Quiero decir, ¿te has acostado con ellas? ¿Te has acostado con alguien más que conmigo, mi señor? Oh, ciertamente eres de palabras abiertas, mi señora, se enfadó un poco y se rió con ganas. Solo quiero que las cosas queden lo más claras posible antes de que, cuando nos casemos. Sí, se enfureció. Sí, por supuesto. Bueno, para decirte la verdad, Daenerys, sí. Lo he hecho. Varias veces, de hecho. ¿Los conocías antes? Dijo, y podía sentir que se estaba deslizando hacia un territorio peligroso. Pero aún así, debía saber qué tipo de hombre era su futuro esposo, si seguiría siendo ese tipo de hombre después de que se casaran, y qué esperaría él a su vez de las cosas de sus experiencias anteriores, y qué esperaría de ella. Bueno, algunos de ellos, dijo, hablando con toda la verdad, mientras extendía la mano en el aire. Algunos de ellos sí. Otros, no. Ella consideró sus palabras. Solo que, no creo que esté lista para casarme todavía, Ser.
Pero quizás, en un año o dos, no quisiera ser una decepción para usted debido a mi juventud. La miró con una expresión de dulce adoración y pareció casi desconcertado por su franqueza. Sin embargo, se calmó rápidamente y respondió. Estoy seguro de que nunca me decepcionarás, mi dama. Eres la jovencita más maravillosa que jamás he visto. Estoy seguro de que seré muy feliz con nuestra unión cuando llegue ese momento. Pero, sí, por supuesto, ese momento no debe llegar demasiado pronto, por supuesto. Con mucho gusto te daré mucho tiempo para esperar, hasta que sientas que es el momento adecuado y que estás lista para casarte de verdad. Ella lo miró con sus ojos violetas fijos en los azules de él, tratando de mostrarle su aprecio. Gracias, señor. Eres muy comprensivo. Claro. Repitió. No esperaría nada más de ti. Y con el tiempo, antes de la boda, mientras tanto, solo podemos contar con conocernos mejor. Dime, ¿te gusta la cetrería, Daenerys? Ella no sabía qué responder. No lo sé, solo que, me temo que no lo he probado, Ser Mark sonrió. Ah, pero ¿no te ha sacado Edmure al menos un rato? Seguro que te ha mostrado sus pájaros una o dos veces, ¿no? En realidad, ella los había visto, pero solo una o dos veces, cuando Edmure los había sacado del gallinero para dejarlos posarse en su hombro y en su mano, mientras llevaba su grueso guante de cetrería de cuero beige. Y la otra vez, el negro. No sabía por qué tenía o necesitaba dos de diferentes colores. Nunca le había preguntado. Sin embargo, su gran halcón se llamaba Spearstriker. Era el orgullo de todo el castillo. Sin embargo, ella nunca se había atrevido a acercarse a él. Los he visto, dijo, insegura. Una o dos veces. Ah. Está muy bien. Si quieres, puedo conseguirte un pájaro que sea exclusivamente tuyo. O varios, si quieres. Son aves preciosas, halcones, esmerejones y gavilanes, solo tienes que establecer un vínculo adecuado con ellos para que no te hagan daño y luego mantenerlos a salvo. Eso es todo. Estaba segura de que no era eso todo, pero aún así le agradeció su amable oferta. Tal vez disfrutaría de esa práctica. Siempre había sentido cierta curiosidad por los pájaros de Edmure. Y por muchos pájaros en general. No solo eso. Incluso por los cuervos del maestro Beeman cuando los vio alzar el vuelo desde las torres las pocas veces que estuvo allí para verlo a tiempo, y los cisnes que a veces se podían ver a los lados del Red Fork, sí. A Dany le gustaban los pájaros, pensó. Eran muy parecidos a los dragones de su casa, los antiguos y legendarios de los que le había hablado Viserys, pero mucho más pequeños, con picos y más plumas. La propuesta de Ser Mark era agradable, ahora lo sentía decididamente en su corazón. Eso sería maravilloso, mi señor, Ser Mark dijo finalmente. Y él la miró, tomó sus manos entre las suyas grandes y fuertes enguantadas y sonrió con sus hermosos ojos azules. Su dama Roanne no tuvo la misma buena suerte con su pretendiente, al parecer, cuando Dany y Ser Mark regresaron al castillo algún tiempo después por la tarde. Ella estaba parada junto a su padre, Ser Robin, justo en ese momento, junto a los tilos de la entrada este a lo largo del camino del río, gritando a todo pulmón que no deseaba ver a Ser Emerick hoy, pero su padre la reprendió, la golpeó, y luego la golpeó de nuevo. «Tendré que atarte hasta las rodillas para que se salga con la suya contigo», gritó furiosamente, escupiendo sus palabras de tal manera que la saliva voló por el aire, con la cara roja de ira. Entonces Roanne se derrumbó, su voz se fue apagando hasta convertirse en sollozos y llantos rojos, mientras temblaba por completo, llorando, gritando, llorando, con el rostro rojo y las lágrimas corriéndole por todo el cuello y el pecho. Estaba vestida con su mejor vestido verde, con el sauce verde de Willow Wood estampado en blanco en un pequeño escudo con un sigilo cosido a su pecho para mostrar el orgullo de su padre. Dany sintió pena por ella. Por primera vez en su vida, tal vez. Roanne permaneció inmóvil, llorando, su pelo rojo se agitaba con el viento y la ráfaga de hojas que caían de los sauces y tilos que la rodeaban, mientras Ser Emerick llegaba cabalgando desde la puerta hasta el patio, a unos 100 pies de distancia, montado en su caballo con su mejor armadura y con una pequeña guardia de honor formada por su escudero, así como 4 guardias y 2 sirvientes. Dany pensó que era lo máximo que podía hacer para mostrar sus riquezas y su orgullo. Por lo que Dany había oído, solo tenía una fortaleza muy pequeña, por lo que tuvo que dejar atrás a algunos de los guardias y sirvientes mientras cabalgaba hacia Aguas Dulces para vigilarla. Él llegó ahora, montado en su corcel oscuro, mientras Edmure salía del castillo detrás de ella para saludar a su leal banderizo. «Ah, Ser Emerick». «De nada». Sonrió.
Pero entonces, al parecer, por primera vez echó un vistazo y vio la mirada de Roane, y se abstuvo de gritar más. En cambio, se mostró moderado en su mirada, bajando la mirada mientras bajaba las escaleras, pasando junto a Daenerys y Ser Mark, ya que los vio recién entonces, y les preguntó muy rápidamente si habían tenido un buen paseo, a lo que ambos respondieron que sí. Luego se acercó a Roane y Ser Robin para preguntarles qué diablos estaba pasando. ¿Qué pasa, Roane? ¿No te alegras de conocerlo? No, mi señor, no lo soy. Dijo Roane, haciendo todo lo posible por recomponerse, pero su voz sonó quebrada e inestable de todos modos, mientras él intentaba con todas sus fuerzas secarle las lágrimas. No mires hacia abajo de esa manera. Mira hacia arriba a tu señor cuando le hables. La reprendió Ser Robin, casi dándole un golpe en la nuca. Dany ahora sentía verdadera pena por su amiga y enemiga, mientras ella y Ser Mark observaban todo lo sucedido desde solo unos 30 o 40 pies de distancia. Pero yo, sollozó Roane. No deseo casarme con Ser Emerick, padre. No, lo siento, mi señor, lo siento, Lord Edmure, dijo, luchando por que su voz saliera. Entonces Edmure se acercó a ella. Calla, 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 niña, está bien. No tienes por qué estar tan triste por eso. Es solo una visita de cortesía, ¿no? Dijo con ojos preocupados mirando a Ser Robin. Ser Robin respondió, con un tono breve, imperturbable y brusco. En verdad, puede ser que así sea, sí, pero ella es una molestia, mi señor, y debe aprender a comportarse. No tendría ningún reparo en dejársela hoy mismo, si he de decir la gran verdad. Roane gritó aún más fuerte, mientras Edmure hacía todo lo posible por consolarla y sostenerla en sus brazos. Roane se estremeció, mientras Edmure acunaba su cabello rojo hacia el gris de su malla y el rojo de su trucha Tully, que resaltaba sobre el blanco beige de su jubón. Vamos, Roane, no es tan malo casarse con Ser Emerick. Es un buen hombre, ¿no? No he oído nada particularmente malo sobre él. Pero yo no quiero casarme. Quiero quedarme aquí. Dijo. El momento en que te quedaste aquí terminó en el momento en que nos avergonzaste ante el rey. Le gruñó Ser Robin, golpeándola con fuerza otra vez. Roane gritó aún más fuerte ante eso. Mi señor. Gritó Edmure con voz decidida. No hay necesidad de eso, seguro. Ella es solo una jovencita. Puede que sea lo bastante joven para comportarse como una tonta, dijo Ser Robin, todavía enfadado y hablando directamente a su banderizo sin el más mínimo titubeo en la voz, pero sin duda es lo bastante mayor para casarse. Lo he visto y oído muy bien. Edmure sacudió la cabeza ligeramente y parecía preocupado mientras se frotaba el pelo y miraba a su alrededor, preguntándose delante de todos los presentes qué demonios debía hacer. Era el señor del hombre, cierto, pero técnicamente era Lord Oster quien era el señor, y Lord Oster todavía estaba enfermo y descansando en su solar, como había estado durante todo el día. No era probable que saliera. En ese sentido, Ser Robin era un hombre iracundo y poderoso, que sin duda era mejor luchador y espadachín que Edmure, y cuando se trataba de su hija, un hombre tenía tanta autoridad como su señor. Supongo que esa es tu decisión, dijo Edmure finalmente, con tono rígido. Así es, mi señor. Si su madre y yo la hemos criado y educado, y su madre dio su vida por ella y por su hermano, creo que debería actuar mejor. Daenerys vio que Simbas y Jake estaban asomándose por los establos, muy al este, junto a la colina de los establos. Parecían inseguros. Daenerys se preguntó si Ser Robin había querido decir que Roane había estado borlandeando con uno o ambos durante el pasado. Como Dany había entendido, últimamente había salido para hacer algo más que montar a caballo, y tal vez su padre ahora se había enterado. Vamos, dijo Ser Robin mientras arrastraba a Roane, que gritaba en señal de protesta, hacia Ser Emerick, que acababa de desmontar junto a la puerta y la miraba con una expresión de incertidumbre en el rostro, pero parecía lo suficientemente educado como para fingir que no era gran cosa. Le hizo un gesto con la cabeza a su futuro buen padre, que estaba al otro lado del patio. Ser Robin. Ser Emerick. Gritó Ser Robin. Hice todo lo posible para que estuviera presentable y no se quedara aquí haciendo pucheros, pero me temo que está muy contenta. Atravesó el patio con sus botas grises y su capa verde ondeando tras él con el viento. Dany sintió que no podía seguir mirándola, incluso si Roane era grosera. Le agradeció a Ser Mark por el paseo y se disculpó para regresar a sus aposentos. Ser Mark le agradeció a su vez, mientras hacía una profunda reverencia y la besaba caballerosamente en la mano.
Los guardias del puente levadizo, uno de los cuales era Ser Tristán, el hermano mayor de Roane, que miraba la pelea roja de su padre y su hermana con un rostro estoico y bien afeitado que no decía nada, se levantaron las cotas de malla para dejarla pasar de nuevo, mientras ella comenzaba a preguntarse dónde podría estar la septa Merielle a esa hora. Probablemente en el salón, con las otras chicas, supuso. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en el castillo, se volvió hacia Ser Mark, que todavía la escoltaba hacia la seguridad de la fortaleza, aunque seguramente no había peligros a su alcance y, además, había muchos guardias. Se deslizaron hacia la oscuridad de la puerta de entrada, virando bajo su enorme extensión sombría mientras ella la miraba como lo había hecho miles de veces antes, y luego entraron en el corazón de la fortaleza. Cuando finalmente se dispusieron a separarse para ese día, ella tomó las manos de Ser Mark una vez más. Por cierto, Mark, me encantaría ir a cazar cetrería contigo algún día. Si quieres enseñármelo, quiero decir, sí, por supuesto. Es una idea excelente. Le preguntaré a Edmure. ¿Le parece bien que lo hagamos en 3 días? Eso sería lo más apropiado, mi señor, dijo ella sonriendo. Se despidió de Ser Mark y fue al salón para encontrarse con la septa Merielle y sus damas. Daenerys, dijo la septa Merielle. Pensé que te irías por más tiempo. Todavía no estoy casada, septa, respondió ella, esperando que la regañaran por su broma infantil. Sin embargo, Merielle no respondió nada y Dandy se sentó en su silla habitual junto a Melandra Piper. Si te casas con él, piensa y dijo Melandra de repente. Seríamos casi como primos, Daenerys. Porque Mark y yo sin duda lo somos. Sí, se dio cuenta de nuevo, como había hecho antes pero siempre lo olvidaba, debido a que Melandra no hablaba ni interactuaba demasiado con Ser Mark, aunque eran familia, debido a la diferencia de edad. Tienes razón, Melandra, lo haríamos. A ella le gustaba la idea. Después de todo, le gustaba su amiga Melandra, quizá más que cualquiera de las otras. Entre ella, el propio Ser Mark, su padre, Lord Clement, y sus hermanos, los gaiteros eran una casa muy extendida, y ella haría todo lo posible por encajar en ella con su sangre de dragón y demás. Dandy se sentó a coser en paz mientras imaginaba los gritos y rugidos de Roane y Ser Emerick afuera, y mientras sentía la presencia de su dragón rojo en algún lugar de la habitación contigua. Tranquila, mantén la calma, mi dragón, pensó. Estamos bien. Las cosas están bien. Quédate allí por mucho tiempo. Sí, quédate allí por mucho tiempo y mora allí de verdad. Mientras terminaba de coser, cenaron y Joyce le contó las historias de los últimos días que más o menos confirmaban lo que Dandy había pensado de Roane, Jake y Simbas. La septa le advirtió que no difundiera chismes sin pruebas, pero Joyce dijo que lo había visto con sus propios ojos, cómo se habían besado y abrazado, y luego la septa no pudo decir mucho más que citar algunos textos de castidad y las virtudes de santidad de la doncella de la estrella de 7 puntas. Me pregunto si ella le diría lo mismo a Simbas, o incluso a mi futuro esposo, pensó Daenerys. Aún así, estaba contenta, mientras se dirigía a su dormitorio y Serveta le preparaba un baño mientras Trea la ayudaba a quitarse el vestido para la noche que se avecinaba. Sacó de su habitación el huevo rojo de dragón, el que había tenido en su cuna desde que era pequeña, aunque se había perdido durante unos años, para volver a aparecer alrededor de su 10º cumpleaños, y lo puso en un pequeño altar de velas en el borde de la bañera. No sabía por qué. Tal vez quería cuidar el huevo, ya que no sabía cuándo volvería a verlo y si lo llevaría con ella a Pink Maiden, cuando finalmente llegara el día. Sin embargo, a los dragones les gustaba el calor, pensó Viserys, mientras acariciaba sus escamas. Mientras se tumbaba en la bañera, con la manta mojada debajo del cuello, y sentía las burbujas de jabón y la suavidad de los aceites sobre su piel desnuda, se sintió bendecida. Ser Mark sería un marido decente, un marido amable, sin duda, siempre y cuando pudiera estar solo con ella, y mientras tanto ella lo esperaría, y él la esperaría a ella, pacientemente. Rocadragón esperaría. Siempre estaría allí, en alguna parte, se dijo a sí misma, mientras Serveta comenzaba a acariciar su cabello plateado, a acariciarlo y a masajear su cuero cabelludo. Sí, se dijo, hundiéndose más en la bañera, mirando su huevo rojo que se acurrucaba entre las velas, por el momento estaré más contenta aquí. Aguas dulces. Es mi hogar, por un tiempo más, y no un hogar que sea tan malo, después de todo. Y en 3 días, irían a cazar cetrería con su prometido esposo. Pensó que no se sentiría decepcionada por la aventura que sin duda resultaría ser. Y ella esperaba que tampoco fuera el castillo Pink Maiden. Cersei II. La reina todavía estaba en el dormitorio de su hijo destrozado.
Los rayos de sol que salían del cielo jugaban con su pelo castaño rojizo mientras ella yacía encorvada con la cabeza y los brazos al borde de la cama, con el rostro apagado y cansado. Había pasado más de 15 días, casi una luna, desde que había empezado a velar por él, y Cersei todavía acudía a ella día y noche para ofrecerle sus condolencias y rezar. Estaba cada vez más cansada de eso. A veces fingía un dolor de cabeza o alguna otra pequeña lesión para librarse de la oración que ella misma había iniciado, y ahora por fin había conseguido de nuevo su sangre lunar. Esa era la excusa perfecta, sin duda. La reina Catelyn empezaba a parecer más un fantasma que una mujer, mientras velaba por el príncipe Bran y se lamentaba con las mejillas caídas, los ojos llenos de bolsas y cansados, y con todo el rostro cada vez más gris, como Cersei percibía. La reina brillantemente ensimismada que se había sentado a su lado, alardeando de su familia en el banquete, había desaparecido. Y todo porque el príncipe había visto algo que no debía ver. Y Jaime había tenido el buen sentido de ocuparse de ello, aunque todavía temía que volviera para atormentarlos a todos de todos modos. Iba a verla por la noche y la mayor parte del tiempo seguía despierta, incluso a la hora de los fantasmas y, a veces, incluso más tarde, a la hora del murciélago. Se sentía extrañamente culpable al ver al niño, el sobrino de su marido, consumiéndose en su lecho de enfermo, día tras día, noche tras noche. Pero, ¿qué vida podría tener un niño así, incluso si despertara? Pensó para sí misma y se lo había preguntado a su marido. Sin duda, quedaría lisiado. Incluso peor que su hermano Tyrion. Pero su marido había desechado esas ideas con firmeza, diciendo que debían seguir rezando por el niño, y que un niño lisiado sigue siendo un niño. Tal vez no podría seguir con su linaje si Cersei lo interceptaba y discutía, pero Benjen respondió que había otras cosas que podía hacer. Podría servir como consejero de su hermano, el príncipe Robb, cuando se convirtiera en rey algún día, o tal vez convertirse en maestre de la ciudadela. Cersei se quedó callada después de eso, sintiendo que su esposo no escucharía más sus objeciones, y se quedó caminando por el castillo, rezando con su buena hermana, la reina Catelyn, todos los días y todas las noches, e imaginando cómo vendría su caída y la de Jaime cuando, y sí, el niño finalmente despertara. En una ocasión, Cersei se había enfadado y había intentado acabar el trabajo ella misma. Había cogido la pequeña botella de cristal con leche de amapola de los aposentos del maestre Luwin, la había escondido entre las mangas largas y la piel de su vestido, precisamente en un lugar en el que ni siquiera su marido la sujetaría, y él la sujetaba en casi todas partes, pensó ella, junto al pliegue de la manga de su brazo, a su lado, y luego había abierto la puerta, había entrado en la habitación, había encontrado a la reina sentada dormida junto a la cama y, lentamente, muy lentamente, se había acercado a la cama donde yacía el principito. Los dioses antiguos me perdonan, los 7 me perdonan, pero si aún no habéis considerado conveniente despertarlo, lo haré por mis propias manos antes de que este pequeño lobo dormido apague mi sangre vital y mi amor. Ella se había acercado a la cama, lentamente, deslizando sus suaves zapatillas de piel sobre el frío suelo de piedra de granito, mientras se acercaba para ver al pobre niño que yacía inmóvil de espaldas, con el lobo durmiendo a su lado, pero cuando intentó alcanzarlo, tocarle la cara, ni siquiera alcanzarle la botella, sino simplemente acariciarle el cabello primero y sentir la alerta del momento y confrontar sus propios sentimientos al respecto, el lobo se había despertado. Lo había hecho con un movimiento de cabeza, sentándose en un instante, levantando las orejas y con sus ojos verde amarillos mirándola fijamente al alma. No. Lo siento. Lo siento. No fue mi intención. Por favor, ten piedad. Y entonces la reina también se despertó. Cersei, se limitó a decir, con su voz tan cansada y ronca como cualquier mujer podría estar. Perdóneme, su gracia. Solo quería ver si aún respiraba, había dicho, mientras el corazón le latía a 1000 por hora en el pecho y sentía que la sangre le ardía al rojo vivo por el terror, el miedo en el corazón, la vergüenza de que sus acciones estuvieran tan cerca de hacerse realidad. La reina se había sentado, se había acomodado el pelo hacia un lado para que le cubriera el rostro y luego se había alejado con la mano hacia la mejilla demacrada del príncipe. Cersei había estado a punto de llorar en ese momento. El lobo no la había mordido, no le había gruñido, no le había rugido. Se limitó a mirarla, como si quisiera decir, esta es tu sangre. Yo soy tú. La sangre tuya, la sangre de tu marido, la sangre de tus hijos. No me toques, o será el arrepentimiento de tu vida y mi venganza será dura. Y así se había resignado a dejar que el destino siguiera su curso.
Bran no parecía estar a punto de despertar en ningún momento, pues los dioses lo vigilaban de cerca, esperando únicamente el momento adecuado para llevárselo a su morada, mientras se ponía más demacrado y pálido cada día, y su largo mechón de pelo oscuro se hacía más largo sobre su frente. Seguramente no tardaría mucho más, la reina decidió cortarlo un día, tomó las cuchillas de la mesilla de noche y se encargó de cortarlo ella misma, pero aún así lo dejó largo. Un chico tan guapo, Cersei recordó sus propias palabras. Se estremeció con lo que había pensado. ¿Cómo podría matar a ese pobre niño, que le recordaba tanto a su propio hijo William, y que era su primo y su sangre para todo el mundo? No sabía qué le había pasado entonces. Pero, y aún así, si alguna vez despertara, seguramente significaría el fin de ella y Jaime. El fin de todo lo que habían construido entre ellos. El fin de su amor secreto mutuo y de vivir una segunda vida oculta. La bruja se lo había dicho. Habían pasado muchos años, pero las señales parecían estar ahí. La profecía todavía la perseguía, como cuando era una niña de 10 años. El Valonqar vendrá y te envolverá el cuello blanco y pálido con sus manos. Valonqar significaba hermano menor en Alto Valirio, según había aprendido Cersei desde entonces. Durante mucho tiempo había pensado que sería su propio hermano pequeño, Tyrion, quien sería el hermano pequeño de la profecía, ya que lo odiaba durante toda su crianza en la roca, pero ahora estaba segura en su mente y corazón de que seguramente debía ser el joven príncipe Bran. El joven príncipe Rickon tampoco era un peso mucho mayor en su mente. Era tan salvaje como cualquier niño que hubiera visto, corría por el castillo, lloraba, gritaba y seguía de Benjen, Odor, William y Tommen por el patio, así como a ella misma, cuando no estaba tirando de las faldas de la reina en uno de sus pocos momentos de lucidez y recepción. Realmente debía despertar de su dolor, pensó. Es lo correcto que se preocupara más por su hijo vivo y despierto, al menos. El lobo también seguía al pequeño Rickon a todas partes, un terrorífico perro peludo de color marrón oscuro y ojos dorados, llamado Shaggy Dog, fruto de la imaginación de la niña de 3 años. Estaba casi segura de que debía ser o era el más grande de toda la camada, aunque no había visto a los otros desde que se habían ido al sur, por supuesto. Sin duda era más grande que el lobo de Bran. Se llamaba verano, pero no parecía que estuviera a la altura de los 9 años de este verano, reflexionó. Sin embargo, el lobo de Jon, Ghost, también estaba allí. El lobo blanco de ojos rojos y fijos era un poco más pequeño que su hermano negro, y más delgado, y sobre todo silencioso, acechando el patio al lado de Jon Snow durante todas las horas del día, haciendo honor a su inquietante nombre, mientras que Shaggy Dog aullaba y ladraba tan pronto como alguien se movía. Sintió que todo aquello la estaba volviendo loca. La reina, su llanto, su dolor, las oraciones a los 7 dioses, que ya no creía que velaran por ella, la mano de su buena hermana mientras los remordimientos de su conciencia se retorcían de un lado a otro, día y noche, en lo más profundo del secreto de su mente, y los aullidos de los lobos, el fuerte y lastimero aullido de Shaggy Dog desde el patio durante toda la noche, mientras la luna brillaba blanca y llena, el sonido y la visión de los cuales tanto ella como la reina se estaban volviendo igualmente locas. Tal vez si Bran finalmente despierta y le cuenta todo a la reina sobre mí y Jaime, al menos el maldito lobo se callará de una vez por todas. Y luego Jaime y yo tendremos una última vez juntos, esta vez mientras espero mi propio juicio. Pero no había ningún lugar al que las mujeres pudieran ir y coger al negro. Tendría que convertirse en septa o, de lo contrario, morir. Si no, mi marido encontraría en su frío corazón norteño la fuerza para perdonarme por ello, después de todo, supuso ella. Al menos él la amaba tanto como ella, estaba segura, y si los rumores sobre él y Lyanna eran ciertos, los rumores que la hacían pensar por las noches, ya que Stark y Lannister eran la misma moneda, tal vez él la perdonaría y entendería. En ese momento, su marido se acercó a ella y abrió la puerta de su dormitorio sin hacer ruido. «Hola. Mi señora. Cersei, ¿estás aquí?» Marido, dijo con severidad, expectante, y necesariamente fríamente, a su corazón bondadoso y amoroso. Esposa, dijo, irguiéndose y entrando por la puerta con sus pesadas botas para situarse a unos cuantos metros de ella, observándola con su silenciosa y pensativa mirada norteña. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó una vez más, con innecesaria frialdad. Solo quería ver qué estabas haciendo, dijo. Nada, dijo. ¿No estamos todos aquí sin hacer nada? Benjen hizo un pequeño gesto con la cabeza y levantó las cejas. Sí, supongo que sí. ¿Has visto a los nuevos guardias? Hice que Ergen, el hijo de Jeken, se uniera a ellos. Será un guardia bueno y capaz, para ser sincero.
Lo han criado bien para eso. Cersei miró fijamente la pared a su derecha, observando las antiguas grietas de piedra gris en la pared, preguntándose cuántos miles de años habían pasado desde que se hicieron, y cuántas mujeres de Invernalia se habían vuelto locas por mirarlas en esos miles de años. Sospechaba que, sin importar el número, ella sería una de las primeras sureñas. Pero ella nunca le había preguntado a su marido sobre tales cosas, ni había consultado las historias familiares que se encontraban en la biblioteca, donde el maestre Luwin tenía el poder. Si era cierto que ella era la primera Lannister, o la primera habitante de las tierras occidentales que vivía aquí como esposa del señor de Invernalia, o del rey del invierno, como habría sido en los días anteriores, no quería saberlo antes de que su tiempo se acercara a su fin. Entonces, tal vez, cuando fuera vieja y con su cabello dorado comenzando por fin a volverse gris, como su tía Gemma, con su señor esposo igualmente gris a su lado, o tal vez incluso desaparecido, y con su hija o buena hija instalada a salvo junto a su esposo en el trono, posiblemente podría pensar en permitirse darse cuenta de la imposibilidad de lo que había logrado hacer, todo por culpa de su padre, el rey lobo, su esposo y todo el resto del mundo. Solo quiero a Jaime, pensó. Lo quiero ahora, para que me abrace y me diga que todo estará bien, me alegro, dijo, como respuesta a lo que había dicho su marido sobre el chico del guardia, se llamara como se llamara. A ella no le interesaban demasiado esas nimiedades. Me alegro, dijo. Su voz carecía de toda la calidez de la alegría. Benjen suspiró, desató sus brazos y cambió de postura, permaneciendo apoyado en la puerta, para tomar una silla y sentarse a su lado. No tienes por qué preocuparte tanto, Cersei, déjalo en manos de la reina. Es su hijo, después de todo. Ella lo miró con una mirada sospechosa. No le digas eso, a menos que quieras que te tachen de traidor a la corona además de tonto. Su tono era cortante. ¿Traidor? Parecía incrédulo. Estamos hablando del hijo de mi hermano. No es traición no quedarse despierto todas las noches y rezar por él. Especialmente si no crees en los 7 malditos dioses a los que pretendes rezar. Cersei ahora sintió que la ira se apoderaba de ella. Pensé que te había dicho que nunca más hablaras de eso. Y yo que pensaba que habías dicho que no dejarías que esto te afectara más de lo que ya te había afectado. Mírate, Cersei, ve y mírate rápidamente en el espejo que está ahí. Hizo una señal hacia el gran espejo de cristal redondo, que era el mejor que conocía Invernalia, pero de calidad inferior a los que se podían encontrar en la roca. Su cristal estaba gris y lúgubre como siempre. ¿Por qué, y por qué, nunca le había pedido a su marido que lo cambiara por uno mejor? Pero, de todos modos, utilizaba sobre todo su espejo de mano de madera brillantemente pulido, y aquel que había traído consigo de la roca hacía tantos años eternos, y todavía se mantenía bien. En aquel, ella seguía siendo Cersei Lannister de Roca Casterly. En aquel, ella seguía siendo joven y hermosa, y no una extraña mujer del norte de Invernalia, reflexionó. Jaime había pensado que se pronunciaba así la primera vez que lo leyó en las lecciones de su maestro cuando tenían poco más de 5 o 6 años. Sin embargo, nunca había sido el mejor leyendo. Su marido le recordó que su comportamiento estaba envejeciendo rápidamente, lo que confirmó lo que ya temía. Que estaba empezando a contagiarse del dolor de la reina. Pero lo expresó de una forma aún peor, exactamente como ella lo habría dicho, y lo había hecho, dentro de su mente enloquecida, miles de veces antes. Sus palabras fueron como una bofetada para sus oídos. Te estás convirtiendo casi en un fantasma, estoy empezando a creerlo. Ella lo maldijo por tomar la palabra en su boca sin su propia apelación. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién trajo al rey y a su perra Tully hasta aquí para que nos pavoneáramos ante ellos y les juráramos lealtad una vez más? Nunca quise que vinieran aquí. Y una vez que estuvieron aquí, nunca se fueron. Esa criatura salvaje, Arya, y la pequeña princesa Sansa, la reina, que había hablado mal de su edad y pensaba que era el pajarito más lindo de todos los 7 reinos, el solo pensarlo le hacía hervir la sangre. Y se había visto obligada a inclinarse ante todos ellos, y todavía ahora, aunque Catelyn Tully de Aguas Dulces era un precio menor que nunca antes, y ahora su propio marido le decía que ella también estaba empezando a sentirse afectada por su enfermedad. Era demasiado para soportar. Ella se desató contra él. ¿Y qué si lo soy? ¿Es eso todo lo que piensas en tu cabeza peluda y espesa? ¿Qué pasa con la reina? ¿No es ella quien es el fantasma? ¿Atormentando nuestros salones con su presencia, aún después de una luna? ¿Por cuánto tiempo la tendremos aquí con nosotros, antes de que podamos hacer que ella y su hijo regresen a su miserable capital de verano nuevamente, y traer a su hijo con ella?
Y esto no puede suceder, esposo. No soy suficiente para esto, y problema, infierno, y desastre de extraños y ni tú tampoco. Te sugiero que te limites a hablar por ti misma sobre ese asunto, esposa. Él guardó silencio durante un rato. Ella lo sabía, no había tenido intención de herirla con sus palabras. Lo único que no le gustaba era que alguien más le dijera lo que pensaba o lo que debía hacer. Después de todo, él era el señor de Invernalia y ella era solo su trofeo dorado de esposa. Lo siento. Tal vez disfrutes de su presencia. Después de todo, los hombres Stark se sienten atraídos por los Tully. Benjen la miró con incredulidad en sus ojos ahora, rápidamente volviéndose oscuro en su rostro. Cersei. Mi señor lo detuvo. Llevó la mano hasta su barbilla y acarició suavemente el borde de su barba. Lo domó, tomó su mirada furiosa y feroz en la que se reflejaba su ira, se inclinó hacia abajo debajo de él, se volvió tan suave y dulce como la mantequilla ante su mirada masculina y se dejó caer en su abrazo renuente. Suspiró con fuerza, intentando con todas sus fuerzas reprimir la frustración que sentía en su interior. Sabes que si quieres hacerlo así, más vale que lo digas en serio, dijo entre dientes. ¿Tienes noticias de William? Preguntó con su voz más dulce y melosa. Lo miró con sus ojos verde esmeralda, porque él sabía que le encantaba que lo hiciera. Suspiró y juntó con fuerza sus dedos enguantados mientras se los quitaba, y luego respiró una última vez por el costado de la boca, antes de dejar ir su ira y tomarla en sus brazos. Sí, lo hago, mi esposa. Él se está convirtiendo en un mejor luchador cada día, y también está aprendiendo rápido de nuestros encuentros con Lune. Es muy bueno con los números. Tan bueno como lo era yo a su edad. Mejor que Ned. Mejor que Brandon, y aún mejor con la supervisión y la comprensión. Me alegro, dijo Cersei. Y ahora sentía en su interior que tal vez lo decía en serio. Yo también, dijo Benjen. Algún día será un gran señor. Pero no demasiado pronto, supongo. No, en verdad, pensó. Porque ya me he acostumbrado a tus abrazos, mi querido esposo lobo, aunque tú no seas Jaime y aunque nunca hubiera pensado que lo sería. Ella volvió a acariciar su barba, trazando el contorno masculino de su barbilla y su hermosa nariz larga y besándolo directamente en la oscura barba y la boca, dejando que su espeso bigote negro rozara sus labios. Abrázame, susurró, permitiendo de repente que su debilidad y fatiga se abrieran paso hacia el fuerte y reconfortante abrazo de sus brazos del norte. Te abrazaré, respondió, besándola en su cabeza de cabello dorado y dejándose demorar allí. Se dirigieron a la cama, mientras su marido se quitaba la ropa de montar, se quitaba los guantes, se quitaba la capa y la cota de malla, la piel de lobo, así como el jubón de cuero, el fino jubón gris y todo lo demás. Ella a su vez se quitó su propia piel de lobo, su melancólico vestido grueso de lana gris y roja con incrustaciones doradas, el que más había disfrutado usar durante todos estos últimos días de espera, dolor y remordimiento silencioso, y se abrazaron en la cama. Seguramente podría tener una reserva peor, pensó para sí misma en silencio. Tengo suerte, intentó decirse lo mejor que pudo. Amo a mi esposo y él me ama. Jaime se fue al muro, pero mi esposo está aquí. Está conmigo, ahora y para siempre. Me mantendrá caliente durante todo el invierno. Estoy segura de ello. Sí, la besó en el pelo, en la frente, en sus hermosos y esbeltos dedos y manos, en su cuello de cisne, en sus labios, sobre todo en sus labios de un rojo rosado, estaban pálidos, imaginó, por el dolor y la quietud, y por eso había comido poco últimamente, pero a su marido no le importaba. A sus ojos ella siempre sería la mujer más hermosa que hubiera visto, lo sabía. Se sentía afortunada, a pesar de todo. Se sintió un poquito menos enojada cuando él la abrazó con fuerza y todo su amor. Sí. Esto era bueno, esto era correcto, así era como debían ser las cosas entre ellos. Y ella hizo todo lo posible para devolverlo. Jaime II. La nieve yacía en motas blancas sobre la hierba verde grisácea, el musgo y las agujas de pino del suelo del bosque. El bosque comenzaba a volverse más brillante, más ralo, como lo llamaban los norteños, ya que habían llegado a una especie de sendero, pero luego parecieron estar acercándose a un espeso lugar. Jaime sintió que finalmente se estaban acercando a su objetivo ahora, mientras se rascaba la nieve de su barba rubia y abrochaba sus guantes de piel de topo, golpeando ligeramente la empuñadura de su espada para sentir que todavía estaba a su lado, como afortunadamente siempre lo estaba. Habían partido por la tarde, cuando el sol desafiaba el muro por el lado sur, mientras Jaime sentía que los fríos vientos del norte ya lo acosaban.
Estaba acostumbrado, pero aún así, sentía que el verano ya estaba llegando a su fin, y cada día se hacía más evidente, esta vez debían cuidar de Ferwin el congelado, alrededor de las partes occidental y noroeste del bosque encantado, cerca del extremo más oriental de los colmillos. Esta vez, el grupo de exploradores estaba formado por 6 personas. Diwen estaba con él, y Ake, el mayordomo, y Beguik, el explorador mayor, bajito pero de pelo gris, al que en broma llamaban gigante por su estatura, así como la mano sabia y firme de Ser Forley Prester, y Perwin Paine, de 20 años, y su hermano bastardo más joven, de 17, Parston y los 3 occidentales. Normalmente, cabalgaba con un grupo más grande y con al menos 2 jinetes de escolta, pero como los salvajes a los que perseguían esta vez eran tan pocos, Jaime había considerado que bastaba con solo los 6 y sus caballos. Perwin era un joven iracundo e inquieto, un tercer hijo que no estaba especialmente contento de que su padre lo obligara a subir al muro, mientras que Parston era un muchacho más joven y de ojos mucho más azules, que todavía parecía pensar que todo aquello era emocionante de alguna manera. Y el pobre muchacho nunca se quejaba. Tal vez por eso le habían dicho que llevara el equipaje, y él aceptó de inmediato. Ake, el cocinero, y Parston, el portero, reflexionó Jaime. En realidad, debería haber sido nombrado mayordomo, como Ake, pero el prestigioso nombre de Paine que le había dado su padre, que no paraba de agitar los pantalones, y la compañía de su hermano mayor le habían proporcionado un lugar junto a Jaime para que lo tomara bajo su protección como aprendiz del primer ranger. Si tan solo pudiera conseguir algunos reclutas más dignos, pensó, pero el chico parecía al menos ansioso por aprender de su ingenuidad. Eso era mucho mejor que nada, supuso Jaime. Un poco de energía juvenil siempre hacía falta aquí arriba. Sus pensamientos pronto volvieron al salvaje que perseguían. Los últimos exploradores que habían ido tras él, incluido el escudero Dalbridge y el grupo de Eben en la Torre Sombría, decían que Ferwin el Rubio había sobrevivido saltando a un río helado a solo 1 o 2 millas al noreste de la garganta, a lo largo de la parte suroeste del muro, y luego había huido al noreste hacia el bosque para reagruparse con los pocos hombres y mujeres que le quedaban, la mayoría de ellas luchadoras lanceras, pero aparentemente también había algunas madres más apacibles entre ellas. Al parecer, habían estado juntos solo 2 o 3 lunas, según se suponía, ya que las mujeres seguramente no podían haber viajado lejos estando embarazadas, y una de ellas llevaba en brazos a un bebé recién nacido, ya que habían llegado por casualidad a la isla del oso para realizar una incursión, pero la guardia las había atrapado en la Torre Sombría y las había obligado a regresar de donde habían venido. Ferwin había logrado guiarlos a todos en su camino durante muchas millas después de eso, huyendo del alcance del escudero Dalbridge y los demás y llevándolos de alguna manera a través del brazo occidental del gran río de hielo, y manteniéndolos a salvo todo el camino hasta que los habían visto a mitad de camino en el medio boscoso entre el fuerte de Craster y el Puño. Sin embargo, Ferwin parecía un líder capaz, pero eso no había sido suficiente y ahora le tocaba a Jaime, como primer explorador, rastrearlo. O, mejor dicho, él mismo se lo había sugerido al Lord Comandante Mormont, pues un hombre como Ferwin era sin duda un enemigo digno al que enfrentarse cara a cara. A él solo le gustaban esas peleas. Eran las únicas que realmente disfrutaba, cuando en raras ocasiones peleaba contra un hombre que era tan cercano como cualquier hombre al norte del último hogar podría decirse que lo era. El resto de su trabajo era en su mayoría matanzas sin gloria según los estándares que él tenía para sí mismo. El corte de turbas de salvajes rudos armados solo con lanzas o hachas de bronce, y no bien entrenados en eso, solo contando con su fuerza y velocidad pero sin coordinación particular ni práctica en verdadera lucha con espada, mientras que Jaime tenía su espada dorada y la mano más afilada para blandirla en todo poniente. A eso, ¿qué salvaje se atrevería a oponérsele? El león vestido de negro, Ser Jaime Lannister, primer guardabosques del Castillo Negro. Al final resultó que, de hecho, la mayoría de ellos lo hacían. Eran estúpidos en ese sentido también, entre todas las demás formas en que eran los salvajes. Diwen había sido el primero en oler el humo que salía de la pequeña fogata, y después el estiércol fresco que salía de 1 o 2 de los caballos de los salvajes, y ahora por fin habían encontrado el lugar, al parecer. Habían atado sus caballos junto a un bosquecillo de abedules a media milla de distancia y habían hecho el resto del camino a pie, para ser más silenciosos y no correr el riesgo de que sus monturas sufrieran daños. Jaime hizo una señal a Parston y a los demás que estaban a su derecha para que dejaran de moverse y se detuvieran. Ser Forley no necesitaba que se lo dijeran. Siempre había tenido buen juicio y, además, era mayor que Jaime.
El mejor tipo de hombre que uno puede tener a su lado en una expedición como esta, pensó Jaime agradecido. Todos se quedaron mirando el campamento abandonado durante un buen rato, con la mirada dirigida hacia adelante. «Hay alguien ahí», dijo Dylan. Jaime espió hacia donde miraba, más allá de la cresta donde estaba la fogata. «No», dijo, mientras escrutaba con la vista el bosque. «No hay». Dylan comprendió entonces lo que quería decir. «¿Estás diciendo que ya se fueron?» «Sí, lo digo así y ya veremos dentro de un rato si tengo razón y manténganse alerta». Caminó alrededor del arbusto, desviándose hacia la derecha y coronando la pequeña pendiente, mientras se inclinaba ligeramente e intensificaba su mirada, asegurándose de no dejar que su visión abandonara el pequeño punto donde estaba mirando ni por un solo momento, todo el tiempo viendo también si algo se movía, o incluso venía de los árboles a los lados. Pero todo parecía estar en calma por el momento, mientras se inclinaba más hacia adelante y lentamente hacía un gesto con su mano enguantada para que los demás lo siguieran. Todos se desplegaron, formando una formación amplia y desorganizada, mientras Jaime tomaba el camino de la derecha y Dylan y que iban hacia la izquierda, con Bedwick en el medio, un espacio despoblado pero amplio y cada vez más amplio. Caminaron hacia adelante, cada vez más cerca del borde del bosque, a 75 pies de distancia, a 70 pies de distancia, a 65 pies de distancia, extendiéndose como una red que comienza a estirarse, digan lo que digan de los salvajes, pensó Jaime, pero a veces pueden ser astutos. Muchas veces, un ataque no viene de frente, sino de los costados. Jaime ya no tendría problemas, decidió. Señaló a Dylan y a que para que fueran más a la izquierda, hacia los montículos del bosque, y a Parston y Sir Forley para que tomaran la derecha mientras él avanzaba a grandes zancadas, y sintió que Perwin lo seguía de cerca. Agriado y amargado por estar allí o no, el joven ciertamente era ambicioso. Jaime había sido muy parecido en otro tiempo, mucho tiempo atrás, no oyó ni un solo sonido mientras se acercaba cada vez más a lo que parecía un pequeño campamento. Había algunas ramas de árboles cortadas, escondidas entre dos pinos como un tosco refugio contra el viento. Había algunas mantas y hojas tiradas encima, formando un techo inclinado. Junto al refugio contra el viento había más ramas de granero derribadas, erguidas como una simple pared, también usadas para cubrirse del frío, probablemente, y dos grandes bolsas de cuero marrón que habían quedado allí aparentemente sin vigilancia. Extraño, sin duda, uno no dejaba bolsas tan finas y utilizables, o cualquier pequeño trozo de tela, para el caso, allí arriba por nada. O bien los salvajes todavía estaban cerca, o se habían visto obligados a irse de repente. Frente a todo ello se encontraba la fogata, que aún humeaba levemente y dejaba una estela de volutas grises que se elevaban con nostalgia hacia el cielo. Jaime se adelantó para mirar las bolsas. Estaban llenas y eran enormes, casi del tamaño de dos vacas pequeñas, apoyadas contra un árbol a la derecha. Parecía que contenían algo en su interior. Jaime se acercó a ellas con recelo, medio esperando que dos lanceras se acercaran de un salto con lanzas o dagas en las manos, pero en cambio las bolsas permanecieron tranquilas donde las habían dejado. Se quedaron quietas mientras él avanzaba, cortando con su espada el aire en la parte superior de una de las bolsas. No hubo reacción. Jaime se acercó para mirar hacia abajo y meter la mano en ellos, y lo hizo con mucho cuidado. Estaban llenos de heno y trapos viejos y sucios de color marrón, sin duda la ropa sucia de los niños pequeños, pensó Jaime. ¿Pero por qué habían dejado el heno? ¿Seguro que sería buena comida para sus caballos? Habían tenido uno o dos, según el grupo del escudero Dalbridge, pequeños caballos salvajes, raros y escasos en cualquier lugar más allá del muro, posesiones preciadas, sin duda, que los habían ayudado a atravesar durante tanto tiempo desde el río de hielo hasta los bosques de allí arriba. Allí. Gritó Dylan. Primer Ranger. Gritó Ake también. Jaime se dio la vuelta, rápido como un rayo, en dirección al sonido. Y efectivamente eran los salvajes. Ferwin el rubio, un hombre flaco, demacrado y arrugado, con el pelo y la barba largos y grises, que parecía tener más de 40 años y, sin embargo, todavía conservaba el fuego de la batalla y la determinación en sus ojos de color verde grisáceo, estaba sentado en un pequeño caballo, acompañado por dos muchachos jóvenes, sus hijos, supuso Jaime, y también 3 o 4 asaltantes mayores. Junto a ellos había 3 lanceras y un par de mujeres de aspecto más apacible, sentadas en otro caballo envueltas en pieles y con un bebé y niños pequeños en brazos. Había algo más, también. Su propio caballo. El corcel negro de Dylan estaba a su lado.
Los salvajes habían logrado encontrar el pequeño grupo de abedules, donde habían dejado a sus caballos, solo menos de una hora antes, y robárselo. Eso era una mala señal. Tal vez fueran más listos que la mayoría, pensó Jaime de nuevo. Adelante, hermanos. Gritó Jaime. Llevad a los hombres y a las lanceras, pero dejad en paz a las mujeres y a los niños. Diwen y Ake cargaron primero, con sus lanzas y escudos apuntando hacia Ferwin y los otros hombres. Al principio, el salvaje Garrón parecía mantenerse firme, pero luego, cuando Diwen corrió hacia él gritando con su lanza en el aire, la pequeña montura salvaje se levantó y se dispuso a girar, casi arrojando a su jinete en el proceso. Ferwin desmontó, saltó a la nieve y aterrizó sobre raquetas de nieve que parecían estar hechas de gato de las sombras o oso de las nieves. Jaime tuvo tiempo de reflexionar antes de que Diwen y Ferwin entraran en combate cuerpo a cuerpo. Jaime se hizo cargo de golpear a los demás mientras tanto, avanzando y Jaime atacó con su espada a un salvaje de mediana estatura, de pelo castaño y barba rizada, que portaba una espada oxidada. Parecía fuerte, lo bastante fuerte para ser un salvaje, pero Jaime lo derribó fácilmente. Derribó al asaltante con un golpe metálico y un par de 3 y luego 4, saltó hacia atrás para esquivar una patada y luego le asestó un tajo en el cuello al hombre tan limpio como el hielo. El salvaje cayó muerto al suelo, con el cuerpo desplomado. Parecía fuerte y corpulento, casi gordo con sus pieles, pensó Jaime. Luego vino el siguiente, con el pelo largo y negro, más liso y con ojos de un azul grisáceo que miraban fijamente a Jaime con una mirada enloquecedora. Se lanzó hacia adelante con su hacha, pero Jaime saltó a tiempo, mientras cortaba con su espada a un tercero que venía detrás de él, rehuyendo la espada de Diwen, cortando una parte roja de su espalda con un tajo, y luego de vuelta hacia el costado del de ojos enloquecidos con un solo golpe. Pero no fue suficiente, ya que el hombre gritó y saltó hacia Jaime, casi derribándolo por el impacto, pero luego giró y levantó su espada en un arco rápido y mortal. En su juventud, se habría reído de su oponente, pero allí arriba no había lugar para la risa, y Jaime tampoco lo era ahora. Ríndete, también podría haber dicho, pero los salvajes no sabían cómo ceder, ni cómo arrodillarse ante sus superiores. Por eso eran salvajes. Y así, en lugar de eso, simplemente dejó que su espada atravesara el cuello del hombre de ojos enloquecidos, y aún así maldijo para sí mismo y para sí mismo, al notar que los viles ojos del desgraciado seguían muy abiertos incluso cuando cayó y su cabeza aterrizó en el suelo a su lado. Jaime pateó la cabeza, tratando de cerrar los ojos ante ello, y luego apuñaló su espada también en el corazón del hombre, sosteniendo su pesado cuerpo con su pierna derecha antes de dejarlo caer. Ahí tienes. Descansa en el suelo esta noche, vil bastardo feo, en lugar de en los salones de Mormont, bebe hielo en lugar de su cerveza y vino, y mira fijamente el suelo frío y duro en lugar de mirarme a mí. Él miró a su alrededor. Los dos muchachos habían corrido destinos diferentes. Uno de ellos había sido asesinado por Diwen, y el otro había saltado sobre el caballo de su padre junto con el último asaltante. Jaime no podía culpar a Diwen por haberlo hecho así. Un muchacho allí arriba, más allá del muro, se convertía en un hombre antes que la mayoría, y habían seguido a su padre en la batalla, en busca de saqueos y riquezas, pensó. Si no hubieran muerto a manos de Diwen, ellos mismos habrían matado a algunos pobres granjeros en la isla del oso. En resumen, no sentía lástima por los muchachos salvajes debido a su edad. Sandor Clegane, el guardia de la casa de Cersei en Invernalia, el hermano menor y heredero de la montaña, solo tenía 12 años cuando fue a la guerra y mató a su primer hombre en el saqueo, recordó Jaime vagamente. Ser Forlin seguía luchando con una lancera a la derecha de Jaime, su espada contra la larga lanza de ella. Fue una suerte que estuviera fuertemente armado y tuviera su grueso escudo, ya que la mujer era realmente feroz. Jaime consideró sin intervenir, pero parecía que Ser Forlin lo tenía todo bajo control. Finalmente, logró cortar la madera de la lanza con su espada y mientras la mujer cargaba ciegamente hacia su escudo y armadura, cayó más cerca, lo que le permitió poner su espada alrededor de su cuello. «Ríndanse», gritó. «No me rendiré ante ningún maldito cuervo», gritó la mujer, rechinando los dientes mientras le escribía un garabato. Ser Forley le echó una sola mirada, y luego miró dentro de su propio corazón, y luego le cortó limpiamente su fea cabeza. Su cabello atado cayó sobre la nieve a su lado y Ser Forley maldijo y escupió. Luego suspiró, limpió su espada con su retazo de tela y su expresión y compostura regresaron, como siempre, a la mirada cansada de un posadero serio. Jaime siempre estuvo agradecido por tener al viejo Ser Forley a su lado.
Las dos mujeres desarmadas huían a lomos del segundo caballo, junto con los pequeños bebés envueltos en sus pieles. Jaime no vio ningún sentido en ir tras ellas. Con solo un hombre con espíritu de lucha y el niño, ya no tendrían fuerzas para seguir atacando al sur del muro, y dejar a las mujeres sin un protector era cruel, incluso si eran salvajes. Las dejó cabalgar. «Déjalos», gritó, justo cuando Perwin estaba a punto de lanzarse contra ellos con su espada. «Ahora son inofensivos. Déjalos vivir o morir como les parezca. Ya no causarán problemas al reino. Puedes contar con eso». «¿Y qué pasa con los niños?», preguntó Perwin. «¿No crees que algún día esos niños crecerán y aprenderán a odiar a los cuervos y a luchar contra nosotros?» «Aprende rápido», pensó Jaime. «Si sobreviven al invierno, quizás dentro de 10 años», dijo. Luego bromeó. «Esperemos que así sea. No querrás quedarte sin trabajo y tener que limpiar las ollas y sartenes del Castillo Negro para entonces, ¿verdad?». Su sonrisa deslumbrante atravesó su barba rubia, ya cubierta de escarcha por la nieve y manchada de rojo por la sangre de sus enemigos, ya que podía sentir su calor. Se la secó con naturalidad con el pañuelo de su cinturón y luego recogió las armas de los salvajes, la espada oxidada, el hacha y la lanza de la mujer, una tras otra. Se asegurarían de llevárselo todo consigo, para que ningún otro salvaje que pasara por allí pudiera encontrarlos y usarlos después de que hubieran abandonado el lugar. La lucha, como final de fiesta después de 3 días de viaje, había dejado a todos sudando, e incluso Jaime se sintió algo cansado, cuando tomó las bridas de su caballo y le dio unas palmaditas en el cuello. «¿Cuántas horas de luz crees que nos quedan?», le preguntó al gigante. «¿2? Sí, 2 quizás, si tenemos suerte, diría yo», murmuró el gigante, mirando el cielo grisáceo. «Volveremos al pequeño lago que cruzamos antes», dijo Jaime. «Quizás podamos encontrar algunos peces antes de que llegue la noche». Los demás parecieron estar de acuerdo con la idea, aunque Perwin Paine todavía tenía una pregunta en mente. «¿Qué pasa con las mujeres y los caballos?». «Se llevaron el caballo de Diwen, primer guardabosques. ¿No deberíamos ir tras ellos?». «Podremos hacerlo por la mañana», dijo Jaime. «No creo que se alejen demasiado. Son caballos salvajes, Perwin. Garrons. Están hechos para la resistencia, no para la velocidad». El joven ceñudo pareció aceptarlo como un hecho, aunque su visión decía poco, y luego se dio la vuelta. Al principio caminaron más o menos en silencio, mientras sus caballos avanzaban silenciosamente por las mismas marcas circulares en la nieve de antes, pero eso solo duró unos pocos cientos de pies antes de que Parston Hill se levantara de alegría y fascinación por lo que acababa de suceder. «No puedo creer que hayamos logrado matarlos», dijo Parston. «Estábamos matando a unos malditos salvajes. No puedo creerlo. Solo espera a que pueda escribirle y contárselo a papá», decía el chico, mientras sus ojos azules se agrandaban aún más que antes. «¿Y cuándo crees que será eso?», preguntó Perwin con amargura. «¿Qué quieres decir, hermano?». «Cuando volvamos al Castillo Negro, por supuesto», respondió Parston. «Sí, pero ¿cuándo volveremos allí?». «Estoy seguro de que Sir Jaime tiene más planes grandiosos para nosotros». El discurso fue casi una amenaza a su autoridad, tanto como su antiguo señor feudal por sangre y, más importante, como primer explorador, pero por alguna razón, Jaime lo dejó pasar. «Te haré rudo, muy pronto para un humilde Paine a mi lado», pensó Jaime. «Si estás enojado con tu propio padre, o el mío, por haberte enviado aquí, te aseguro que encontrarás otros enemigos en los que arrojar tu ira muy pronto, mi señor», se burló para sí mismo. «Tal vez valdría la pena otro par de costillas rotas para ir a por Bowen Marsh y los demás de nuevo, después de todo. Primer explorador debería significar primer explorador, en lugar de manejar la orina más verde que su propio señor padre y las tierras del oeste pudieran enviarles. Si no te has convertido en un verdadero hombre de la Guardia de la Noche para cuando emprendamos nuestra próxima expedición, dentro de 6 lunas más o menos, te arrojaré al lago y te pescaré para cenar», pensó Jaime, pero no dijo nada por el estilo. Después de todo, había estado en situaciones mucho peores y se las había arreglado de todos modos. Mientras comenzaban a cabalgar de regreso, Diwen compartiendo caballo con Ake, su caravana de caballos avanzando lentamente hacia el río para pescar, pensó en Cersei nuevamente, viendo su figura dorada frente a él, mientras el cielo lentamente se oscurecía a su alrededor. Había venido para la fiesta de Invernalia, para la fiesta de bienvenida del rey, sí, para la de Eddard Stark, y como primer explorador se le había permitido salir del muro para hacer una visita. Ella ya sabía que vendría.
Le había escrito a ella y a Benjen, haciendo el oscuro pasaje hacia las habitaciones del maestre Aemon como de costumbre, escribiendo en el pergamino y colocando la carta en el pájaro él mismo, mientras Aemon observaba a su lado. Cersei estaba llena de nostalgia, como siempre que tenían la oportunidad de encontrarse, tal vez una vez al año, o a menudo, menos. Habían pasado solo otros 2 o 3 buenos días después de que el maldito muchacho tonto, el príncipe, el hijo escalador completamente loco del rey Eddard, los había descubierto, y luego se había despedido, viajando con Tyrion para ir a mostrarle el muro. Tyrion lo había encontrado fascinante, y el rey y su grupo aparentemente se habían quedado allí el tiempo suficiente, esperando a que el niño despertara, para que Tyrion tuviera tiempo de ir a ver el muro y el castillo negro y regresar a tiempo con su Joffrey. Jaime no estaba seguro de si Cersei había pasado más tiempo con el niño, pero supuso que no. Ella le había dicho que tendrían cuidado y ella siempre lo tenía. Y, para su alivio, él también lo tenía. Ojalá el muchacho no despertara, de lo contrario, supuso, habría más agitación en el muro y en el norte de la que ya había habido, y los salvajes ladrones de caballos y los 2 muchachos Paine a su lado, y la llegada constante del invierno, seguramente serían la menor de sus preocupaciones. Sansa V. El día era cálido y soleado, como siempre en la Fortaleza Roja, mientras Sansa comía sus pasteles de limón y bebía agua helada con limón en los jardines de afuera. Las palmeras y los tilos la protegían un poco del sol, mientras Marla y Jaime estaban sentadas a su lado, haciéndole compañía. Ser Balón estaba de guardia a un par de pies de distancia, con la espada en la empuñadura, luciendo tan atractivo como siempre con su armadura y capa blancas. Al principio, la mañana había sido tranquila, ya que había desayunado con sus amigos. Su padre solo se había unido a ellos durante un rato, antes de disculparse y dirigirse a su audiencia en la sala del trono. Sin embargo, Robb se quedó un rato más, intentando hacer malabarismos con una naranja en la cabeza y luego arrojársela a Gerión, y después de eso la mesa estalló en una batalla de alimentos mientras la septa Morgane gritaba a los chicos que dejaran de portarse mal, y Ser Marlon, Ser Barristan y Ser Jory se quedaron de pie con caras de queja, mientras una naranja golpeaba a Barristan el audaz en su brillante peto blanco. Eso, al menos, había hecho que Robb pareciera calmarse, pero Gerión solo se había reído aún más, antes de salir corriendo de la habitación, mientras Robb cogía una servilleta y se la daba a Ser Barristan, inclinándose y pidiendo disculpas por su comportamiento descortés. Ser Barristan había aceptado la disculpa, solo un poco bruscamente, y se había limpiado el peto y la frente del jugo de naranja. Sansa había suspirado. Muchachos, incluso su hermano Robb, que era bastante sensato, no estaba libre de su creciente aflicción. Como les habían dicho el gran maestre Picella y la septa Morgane, y como cualquiera con ojos y oídos podía ver y oír, los jóvenes a menudo actuaban como salvajes cuando crecían rápido y su sangre se agitaba, lo que les hacía olvidar todos sus miedos y cortesías durante un par de años furiosos mientras maduraban. Sansa suspiró de nuevo cuando pensó en ello. No se parecía mucho a las canciones. Los chicos eran demasiado ruidosos. Pero su propio Joffrey dorado tenía el problema opuesto, al parecer, y su misión era librarlo durante el día. Durante los últimos 2 días, desde la cena, había estado en su habitación con su tío Tyrion casi todo el tiempo. Casi parecía tenerle miedo. Sansa se había preguntado si había hecho algo malo y le había preguntado a la septa al respecto, pero Morgana le dio la respuesta obvia en la que, de alguna manera, no había pensado en verdad. Todavía estaba asustado después de Mimería y lo que había sucedido en el tridente. Supuso que lo entendía. Y entonces, su misión estaba clara. Quería enseñarle a Joffrey que no tenía por qué tener miedo de los lobos, o al menos de Lady. Podía tenerle miedo a Mimería, por supuesto, y tal vez incluso al viento gris de Robb, pero no a su propio lobo, ni a Lady, sin duda, si alguna vez iban a ser algo más que corteses desconocidos el uno para el otro en verdad, si algún día iban a casarse. Y entonces envió a Naesa a las habitaciones de Joffrey y Lord Tyrion con un mensaje para que él fuera y la acompañara de dar un paseo por los jardines del castillo. Naesa regresó pronto con una sonrisa. Pero ahora habían pasado más de 2 horas desde entonces, Sansa estaba segura, mientras estaba sentada bajo las palmeras, bebiendo su té y comiendo el número 3 de los 4 pasteles de limón amarillos que tenía en su plato frente a ella. ¿Cuándo vendrá?, se quejó Sansa. Ya hace casi 1 hora. ¿Por qué tarda tanto? Quizás se esté refrescando, sugirió Huilla. ¿Cómo se refresca? Es un niño. Los niños no se refrescan. Creo que Joffrey sí lo hace, dijo Jaime, riéndose un poco.
Necesita rizar su pelo largo. Oh, por favor, Heine, dijo Sansa. Todo el mundo tiene el pelo largo. Mi padre tiene el pelo largo. Ser Aris tiene el pelo largo. Ser tiene el pelo largo. Sansa sabía, por supuesto, por qué Heine, entre todos los demás, decía algo así. Su propio padre, Bayón Pole, el mayordomo mayor, solo tenía el pelo corto y gris, rubio y grisáceo, casi blanco, y casi empezaba a ser calvo, además de piernas arqueadas, arrugas debajo de los ojos que indicaban que tenía alrededor de 40 años y una barriga que crecía lentamente. No era guapo. Ser Balón tiene el pelo corto, dijo Heine, indicándole a Ser Balón donde se encontraba, fingiendo no oír la conversación de las chicas a solo un par de pies de distancia, mientras tenía la mirada fija en los terrores invisibles que acechaban en los rosales y los setos verdes cortados en forma de laberinto más allá. Cortado y recortado. Y Ser Balón es solo la mitad de guapo que Ser Aris, susurró Sansa, tan bajo que esperaba que Ser Balón no la oyera, al oído de su amiga. Las risas secretas y prohibidas eran las mejores. Y, finalmente, después de lo que pareció una eternidad más, mientras Sansa comenzaba a contar el número de hojas de las palmeras de arriba, una tras otra, Naesa llegó corriendo hacia ella y anunció rápida y silenciosamente que Joffrey había llegado. Sansa se levantó, mientras sus amigas se reían y hacían reverencias, y luego la dejaron a ella y a Joffrey para caminar juntos. Joffrey lucía muy dorado, como siempre, vestido con su jubón dorado con incrustaciones blancas y beige, así como con una túnica interior escarlata y rosada con mangas cortadas. Era muy guapo y su cabello era de un rubio dorado brillante a la luz del día. Sansa se sintió realmente enamorada cuando hizo su primer contacto visual con él y lo saludó. Casi tuvo que contenerse para no levantarse demasiado rápido de su asiento, ya que la septa Morgana le había instruido desde que era pequeña que una princesa siempre dejaba que sus pretendientes e invitados de menor rango se acercaran a ella. Y Joffrey lo hizo, mientras daba un par de largas y orgullosas zancadas por el pavimento gris rojizo de la terraza de piedra y luego se inclinaba para besarle la mano. Princesa, declaró, deteniéndose un momento en sus finos dedos. Ella los había rociado con perfume antes y él parecía estar oliéndolo durante un buen rato. Mi señor, respondió ella sonriéndole. Entonces comenzaron a caminar, mientras Sansa silbaba y Lady salía de entre los arbustos para ir a su lado. Joffrey se sobresaltó al principio, pero luego pareció recordarlo y se obligó a hacer su mejor esfuerzo para mantener la calma. Sansa suspiró para sus adentros. Todo era tan terrible que casi sintió pena por Joffrey otra vez, pero él tenía que aprender la diferencia entre la bestia malvada de Arya, Nymeria, y su propia dulce dama. Eso, sin duda, era esencial si querían durar. Padre había estado de acuerdo con sus propias palabras anteriores, y más aún después de que Nymeria mordiera a Joffrey y huyera en el tridente, y en su viaje de regreso a través de las tierras de la corona hacia la fortaleza roja después de eso. Los lobos podrían ser mascotas, pero no funcionarían como tales para otras personas que no los conocieran, y él no se volvería como los nuevos Targaryen asustando a la gente con ellos deambulando por ahí. Pero, sin embargo, tenía que encontrar una manera de contenerlos cuando Sansa y Robb no estuvieran presentes para vigilarlos. Y así, el padre, el rey Eddard Stark, había ordenado la construcción de un aje/corral/ para ellos en la parte occidental del bosque de dioses. Era un pequeño aje hecho de una valla de madera sencilla pero alta donde Viento Gris y Dama podían estar, y había abundante hierba fresca y musgo, tierra blanda donde podían hacer madrigueras para los ratones y otras cosas, así como árboles bajo los cuales descansar a la sombra. Incluso hizo que los constructores construyeran una caseta para perros para que durmieran, una enorme obra de casa para cualquier bestia, de casi 6 pies de alto y 6 por 8 pies de ancho, que habían terminado para los lobos huargos en solo 2 días, pero cuando la olieron y la probaron, quedó claro que no les gustó. Después de todo, eran lobos, y no perros, y no confiaban ni disfrutaban de las cosas que los hombres habían construido. Aún así, estaban felices de poder pasear con Robb y Sansa por el castillo cuando querían, o por los jardines de afuera, bajo los robles, tilos y palmeras y los rabats de flores, como lo hacía ella ahora. Lady caminaba junto a Sansa, su lengua rosada lamiendo el calor del cálido día de verano, mientras caminaba con sus patas de color blanco grisáceo por el cálido pavimento de mosaico. Sansa llevaba su vestido de verano blanco y vaporoso con incrustaciones de rosas tul y rojas y rosadas, y tenía su largo cabello castaño rojizo suelto, atado solo con una sola cinta ancha en la parte posterior, con la que Leina la había ayudado.
Joffrey caminaba a su lado, aunque todavía mantenía una amplia distancia entre él y Lady, a pesar de que estaba al otro lado de ella. Entonces, tu lobo, comenzó, inseguro, con un tono de voz molesto y ligeramente impulsivo. Señora, dijo Sansa con claridad, como lo había hecho miles de veces antes. A estas alturas ya debería saberlo. Señora, dijo, de mala gana. ¿De verdad, nunca te ha hecho daño, mi princesa? ¿Ni una sola vez? No, confirmó Sansa. Jamás. Lady es una buena chica. Sonrió con su sonrisa más dulce, como creía que parecía. Joffrey pareció aceptar sus palabras, aunque ella pudo verlo, eso lo tensó mucho. Bueno, está bien, si tú lo dices, supongo. Siguieron caminando, mientras Sansa esperaba que Joffrey se inclinara solo un poquito más cerca de ella y de Lady a su otro lado. Al final lo hizo, aunque todavía parecía preocupado en su rostro. Si no le deja que lo lama antes de que acabe nuestro paseo, me casaré con otro, decidió Sansa. Quizá con Lord Loras Tyrell, el caballero de las flores, de quien había empezado a oír hablar mucho últimamente, o incluso con Gerion Buquelle, aunque no lo creía demasiado factible, ni por su parte ni por la de él. Y tampoco era especialmente apuesto, al menos no lo bastante para una princesa, ni tampoco lo era su rango, ya que se trataba de un pequeño señor de las tierras de la corona, por muy amable que fuera o por muy buen amigo que fuera de Robb. Pero, al menos, ella elegiría a alguien que le gustara. Se lo merecía. No se casaría con un marido que no se preocupara por su amiga. Lady era casi como una parte de ella misma, de su alma. Sin embargo, hacia el final de su caminata, Joffrey finalmente se relajó y cuando Sansa se sentó en el banco de piedra y la pared en el extremo más alejado del camino, junto a las baldosas rojas del castillo, cubiertas por una hiedra verde mural justo aquí, le pidió a Joffrey que extendiera su mano. Él lo cuestionó, ella vio, pero hizo lo que ella le dijo, solo estremeciéndose un poco con los ojos todo el tiempo, mientras Lady permanecía perfectamente quieta, su lengua lamiendo felizmente donde se sentó en el lado derecho de Sansa en su lugar. Entonces Sansa tomó la mano de Joffrey y la puso frente a ella. Con la otra mano acarició el cuello de su pelaje y les dijo a Joffrey y a ella que se relajaran. Señora, relájese. Relájese. Cálmese, usted también, mi señor. Vamos, ahí está, sí, señora, buena señora. Lady se dio la vuelta y se inclinó hacia adelante con la cabeza y el rostro, acercándose lo suficiente para oler la mano de Joffrey, mientras él hacía todo lo valiente que podía para mantener su mano en su lugar, seguramente pareciendo preguntarse si todo esto era algún truco, y si ella no resultaría en el último momento ser tan salvaje como Arya y su bestia salvaje, pero finalmente, Lady volvió en sí, mientras olfateaba una vez más la mano de Joffrey, la manga de su brazo dorado y escarlata, y sus anillos dorados y negros, y luego lo lamió. Sansa sonrió. Y luego se rió, cuando uno de los bigotes de Lady rozó su propia mano. Buena señora. ¿Ves? No estuvo tan mal, ¿verdad? Joffrey la miró con expresión aterrorizada, pero luego cambió de actitud y casi sonrió por un momento. Se estremeció, jadeó y finalmente pudo moverse y hablar. No, yo, supongo que no lo fue, mi princesa. Sansa lo miró con especial atención, para ver si había confianza y verdad en sus palabras, y finalmente se sintió satisfecha. Se puso de pie y asintió con la cabeza hacia él, hacia los dos. Estaba satisfecha. Y su voz también era hermosa, y tan dulce y amable que ella la escuchó. Bien. Entonces podemos continuar nuestra caminata, mi señor. Y quizás podrías acercarte un poco más a mí ahora. Una princesa tiene una gran necesidad de que tanto su loba como su señor estén comprometidos. Joffrey le sonrió ahora, con la gracia de... ¿Tú, de verdad quieres decir eso, mi princesa? Él sostuvo su mano, apretándola un poco mientras sonreía. Ella sonrió. Ahora lo tenía, él quería ser suyo de verdad, otra vez, y él solo era tan hermoso como ese día en el Trident, antes de que todo se fuera al traste. De alguna manera todo estaba bien, finalmente todo estaba bien y hermoso y bonito de nuevo. Tal como en las canciones. Bueno, dijo. No sé si puedo encontrar un mejor partido, pero, seguro que el heredero de Roca Casterly es el adecuado para la princesa de la Fortaleza Roja. ¿O me equivoco, mi señor? Joffrey sonrió y se inclinó. Parecía contento, pero también extraño, casi nervioso por el orgullo. No, por supuesto que no, mi princesa, y Sansa. Ella le sonrió. Las mariposas que sentía en el estómago habían regresado. Era tan dorado y galante. Ella lo amaba.
En lo más profundo de su ser estaba segura de que lo amaba cuando lo miraba así. Sus hermosos ojos verdes esmeralda brillaron de nuevo, en la cálida luz del sol del mediodía, tal como lo habían hecho ese día en el Tridente. Pero ahora estaban allí, en casa otra vez, en los jardines de la Fortaleza Roja, y ella tenía a su príncipe dorado con ella, y él todavía quiere ser mío, pensó. Estaba tan contenta. Estaba muy contenta por eso. Y juró a los 7 reinos de su padre que nunca más permitiría que Arya ni nadie más intentara arruinarles la vida. Nunca más. Ahora somos él y yo, pensó. Mi dorado Joffrey, mi dorado, galante y hermoso príncipe. Joffrey. El sol brillaba alto sobre las calles y los muros rojos de desembarco del rey. El día era caluroso y cálido, como siempre, ahora al final del largo verano. La Fortaleza Roja estaba bastante tranquila, pero Jory sabía que esas tensiones que surgían entre diferentes casas a menudo podían ser traicioneras y lentas en desarrollarse, y lento y fácil no había sido su tiempo con los extraños invitados Lannister hasta ahora. Habían luchado en el camino a casa, a lo largo del Tridente, con Arya, lo que no sorprendió a nadie, y después de eso todos habían tenido miedo de los lobos huargos. Incluso de la dulce y tranquila dama de la princesa Sansa. Jory podía entenderlo, en verdad. A veces él mismo se sentía un poco extraño cuando veía al viento gris de Robb pasar a su lado por el camino de adoquines, sus pies grises pisando suavemente el sendero blanco y las calles de mosaicos de azulejos rojos, y sentía que el pelaje de la bestia se erizaba para ponerse de pie sobre su espalda con anticipación, sus colmillos gruñendo y la saliva goteando de sus dientes mientras hacía todo lo posible por refrescarse, jadeando y ardiendo en los cálidos días de verano. Lo compadecía, el pobre lobo del norte, como otra criatura más atrapada en el calor terrible aquí en el sur, pero también le temía, tanto como era saludable. En cualquier caso, las cosas se habían calmado lo suficiente durante los últimos 5 o 6 días, supuso, y no había nada más que pequeñas miradas hoscas provenientes del joven Lord Dorado Joffrey, así como las extrañas miradas de ojos verdes y negros provenientes del enano, mientras miraba a todos y cada uno a su alrededor con una mirada sospechosa, como si fueran ellos los extraños, y no él. Fenómeno, pensó Jory, pero no dijo nada. El rey lo había sustituido por Ser Balón, así que Jory hizo sus rondas por el patio. Ese también era uno de los deberes menores de la Guardia Real, y especialmente ahora que todos los niños estaban reunidos en un solo lugar nuevamente, y con la reina Catelyn y Bran y Rickon en Invernalia con Erric y Ser Mandón. Sin embargo, no se alejó mucho, solo mantuvo la guardia directamente frente a la Fortaleza Roja, para complementar a los guardias regulares y hacer su paseo de rutina, que tal vez hacía una vez por septancia, o semana, como todavía decía, siendo norteño. Vio a Mattis de pie junto a la puerta noreste, la puerta de hierro de la carretera de Rosby, montando guardia como de costumbre. En realidad, solo había sido vigilante durante poco más de un año, ya que había recibido entrenamiento antes de eso, pero por lo que había oído y visto, lo estaba haciendo muy bien. Nunca jugaba, nunca se peleaba con ninguno de los otros guardias hasta el momento, nunca dejaba entrar a ningún intruso, nunca dormía en el trabajo, ni siquiera de noche, había heredado la mentalidad atribulada y de Jory, con la mirada fija en el horizonte y en lo que sucedía frente a él, y nunca le hablaba mal a su comandante. Lo único que hacía era pelear en el patio, practicando con el príncipe Robb, Gerion Buquell y todos los demás amigos del príncipe, y luego hacía todo lo posible por derribarlos a todos. Pero eso era de esperar. Y bebía un poco. Pero no mucho. Eso era de esperar, además. ¿A quién no le apetecía beber un trago de cerveza o vino fuerte de vez en cuando el calor apremiaba? Al fin y al cabo, tenía 16 años. En realidad, rara vez hablaba con su hermano. Así era la forma de ser de la Guardia Real, que había jurado aceptar nuevos hermanos en su lugar y vivir su servicio en el rey. Además, Mattis era mucho más joven que él y apenas habían crecido juntos hasta que Mattis llegó a la capital. Esos habían sido sus años más íntimos, por supuesto. Pero ahora volvía a hablar con él, ya que era un hermano mayor y se esforzaba por ser un buen hermano. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Algo preocupante últimamente? Mattis lo miró. No. No se admiten intrusos hoy. Oh. ¿Qué quieres decir? ¿Solo, pelea con alguien, o algo que retenga a nuestros nuevos huéspedes, tal vez? Mattis entonces bajó la mirada. No fue mi culpa, dijo con amargura. ¿No es tu culpa? No tenía idea de qué estaba hablando Mattis, pero seguramente lo descubriría si era astuto. ¿Y eso por qué? Solo estaba siendo grosero conmigo. No estaba siendo caballeroso.
No es un caballero como tú. ¿En qué manera estaba siendo grosero? Hori todavía no sabía de quién estaban hablando. Hizo una broma sobre mí. ¿Una broma? Hori sospechaba. ¿Qué tipo de broma? En cuanto a mi forma de hablar, es todo, dijo Matis lentamente, bajando la voz y mirando hacia otro lado. ¿Y tu forma de hablar? No podía creerlo, pero aún así, pero hablas mejor que yo. Apenas te queda tu acento del norte. Cállate. Seguro que sí. Y de todos modos no quiero hablar como ninguno de esos sureños. Son todos unos cabrones sureños. Hori permaneció en silencio, intentando por todos los medios mostrar su desacuerdo. No era fácil, la verdad. Si el rey puede, yo también, pensó, como lo había hecho miles de veces antes. ¿Todos? No pueden ser todos unos idiotas, ¿no? Dijo entonces. Ser Clideon es tan seguro como el invierno. Es un maldito cabrón Lannister como caballero. Y así fue. De modo que fue Ser Clideon, uno de los guardias del duende y del joven señor, y además un caballero, quien lo había ofendido de esa manera. No era de extrañar. ¿Qué dijo exactamente sobre el problema con tu tono de voz? ¿Eh? Hori empujó un poco a Matis sobre su hombro. ¿El joven de 16 años? Se apartó, frunciendo el ceño con fastidio. No importa. Me devolvió el golpe de todos modos. Hori miró a su hermano menor, buscando cicatrices u otros signos recientes de batalla en su rostro. No encontró nada más que los habituales. Nada demasiado grande, pero que pudiera estar oculto debajo de su armadura y ropa, por supuesto. En su pecho y brazos, probablemente. ¿Entonces peleaste con él? Solo un poco, dijo Matis, visiblemente incómodo. Claro. Es decir, no peleamos con nuestros invitados, Matis. Aunque algunos de ellos sean unos idiotas. Sí, dijo Matis, ya de acuerdo. Sabía que había actuado mal. No necesitaba molestarlo por mucho más tiempo. ¿Me estás escuchando? ¿Escuchas lo que digo? Lo dijo solo porque tenía que hacerlo. Sabía que ya había aprendido la lección, por su mirada abatida. Aún así, esperó los momentos necesarios, clavándole sus ojos abiertos y desorbitados. Matis levantó la vista y luego volvió a mirar hacia abajo. Sí, Ser. Está bien. No tienes por qué llamarme Ser, siempre y cuando hagas lo que te pido. Ahora vete. Vuelve a tus tareas. Y mantente lo más alejado posible de los Lannister. Le dio una palmadita en la espalda, o más bien una bofetada, pero intentó tener cuidado de no hacerlo demasiado fuerte, en caso de que el chico tuviera dolor de espalda por la pelea. Tal vez Ser Clideon incluso lo había cortado allí. No podría estar seguro hasta que hubiera hablado con el gran maestre Picelle, o con alguien más, si Matis había tenido el coraje de subir y pedirle ayuda. Tal vez solo le había pedido a algunos de sus hermanos de la guardia que le curaran las llagas. Eso no sería tan bueno, sin duda, pensó Hori. Aún así, dejó a su hermano menor en su lugar, mientras continuaba su caminata, y luego regresó a la Fortaleza Roja después de asegurarse de que no hubiera ninguna conmoción. El rey seguía sentado en su cuarto de estar, intentando mantenerse fresco con un vaso de agua helada con limón. Le dirigió a Hori una breve y cansada mirada de reconocimiento mientras entraba en la habitación. El rey escudriñó sus papeles, pergaminos y cartas, como siempre. Ese día parecía más absorto en ellos que en otras ocasiones. Parecía interesado, verdaderamente diligente en su tarea, contento de estar de vuelta, sin duda, pero cansado y sudando y medio muerto de calor de todos modos. Hori vio que había pedido a regañadientes que 2 sirvientes subieran a sus aposentos, pero estaban de pie a ambos lados de él, 2 muchachos que abanicaban al rey con hojas de palma desde muy lejos. Eso no hará mucha diferencia, pensó Hori. Vio más consuelo y alivio del frío que provenía del vaso de agua de limón helada que estaba sobre el enorme escritorio de madera del rey frente a él. Los artilugios con los que encontraron el hielo para llevarlo a desembarco del rey eran bastante extraordinarios, como Hori había comentado varias veces. Lo habían cogido y enganchado en el valle, probablemente lo habían cortado de las montañas en lo alto, y luego lo habían transportado hasta los muelles de Puerto Gaviota y lugares similares, y después lo habían guardado en los cascos más oscuros de los barcos mientras zarpaban hacia la capital, un viaje rápido de quizás solo 1 o 2 días, supuso Hori, aunque sabía poco sobre barcos. Después de eso, los bloques de hielo fueron traídos desde el puerto, todavía guardados en sus extraños jarrones y cubiertos con lonas blancas de tela, y colocados en los sótanos profundos debajo de la Fortaleza Roja.
Luego, cuando el rey pidió a uno de los sirvientes un trago de agua helada, los pobres sirvientes tenían que correr por los 6 o 7 tramos de escaleras hasta las cocinas en el piso inferior, para conseguir el agua de limón, y luego aún más abajo por la siguiente escalera, 1 o 2 pisos más abajo, hasta la oscuridad de los sótanos de tierra, además. Estaban a solo una habitación o dos de los cráneos de dragón, si Hori lo entendía todo como creía que lo hacía. En cualquier caso, era una bendición segura que mantenía al rey y a muchos otros en la corte fríos en los días más cálidos del verano. Una vez cada 1 o 2 lunas, incluso Hori se atrevía a pedir un vaso de esa bebida, aunque solo cuando estaba en un breve descanso, por supuesto. El rey miró por encima de los pergaminos que tenía en su gran escritorio y tomó notas en otro, mientras las horas transcurrían y la tarde se convertía en noche. Cuando el rey se levantó de su escritorio, Hori lo acompañó hasta su solar y bebieron una jarra de cerveza cada uno. Luego lo cambiaron por Ser Marlon y bajaron a dormir un poco. Hori contaba los días que faltaban para que llegara Lord Tywin y finalmente se instalara como mano después de Lord Jon. Habían esperado durante todos sus viajes a Invernalia y de regreso, e incluso entonces, el señor de Roca Casterly no se había molestado en estar presente para ellos tan pronto como regresaron. Aunque, como él mismo había adivinado varias veces, tal vez eso fuera algo bueno, si el lobo y el león realmente iban a enredarse en las garras de esta gran ciudad, que el rey volviera a sus rutinas y mantuviera el dominio sobre la fortaleza roja y la ciudad lo suficientemente bien antes de que Lord Tywin pudiera llegar y cambiar eso. Contaba los días, sí. Día de la madre, día del guerrero, día de la anciana, día del herrero, día de la doncella, día del padre, día del extranjero. Tenían otros nombres también, en el norte y en las Islas del Hierro, por lo que había oído y entendido. Allí el día de la madre se llamaba día de la luna, y el día del extranjero era el domingo, y varios otros llevaban nombres de antiguos dioses y leyendas de los primeros hombres. Hoy, mientras hacía su ronda, había sido el día del herrero, o el día de Tormund, como lo conocían muchos en el norte, en honor al antiguo rey guerrero del primer hombre, Tormund el hacedor de truenos. Luego llegó el día de Frey, en honor al antiguo rey del primer hombre del dominio, Frey el Florido, y su esposa Freyja. Después de eso llegó el día del padre, el día en que Hori se lavó como era debido, como era la vieja costumbre, mientras se preguntaba si Rick se lavó de la misma manera durante todo el camino hasta Invernalia con la reina y los jóvenes príncipes, y luego el día del extranjero, y luego el día de la madre y finalmente el día del guerrero. Fue entonces cuando Lord Tywin y su enorme ejército de unos 4000 hombres fuertes llegaron por fin a la Fortaleza Roja. Todo el castillo estaba en alerta, ya que los escoltas de la Guardia de Honor los habían alcanzado un día antes y habían enviado un mensaje, y también habían estado los heraldos de los estandartes rojos que habían sido avistados más allá de los muros del castillo más temprano durante el día. Hori vio al rey mientras se preparaba para el encuentro, sentándose primero bajo el bosque de dioses por un rato y luego caminando hasta sus aposentos, lavándose y vistiéndose con sus mejores ropas, tomando su lugar en la sala del trono y diciéndole a Ser Balón que se asegurara de que todos los niños estuvieran en sus lugares. Por una vez, o eso parecía, lo estaban. La princesa Sansa, Jaime, Willa, el príncipe Robb, Gerion, Quentyn y Arya, junto con el resto, y toda la corte, señores y damas, estaban reunidos en la galería de la sala del trono, vestidos con sus mejores vestidos y jubones, esperando la llegada de Lord Tywin como si fuera la llegada de la primavera. Independientemente de si era querido o no, era sin duda una perspectiva emocionante, y tal vez incluso más para los niños, que tenían poco o ningún mal recuerdo del saqueo de desembarco del rey, y simplemente pensaban que era emocionante finalmente poder conocer y ver la llegada del gran Lord Tywin Lannister, de quien todos habían oído hablar tanto desde que eran pequeños. La princesa Sansa estaba tan bella y grácil como siempre, bonita y pálida, con su hermoso cabello castaño rojizo, largo y liso, y su suave cabeza adornada con una hermosa tiara de plata y oro pálido, luciendo un vestido rojo y dorado, como ella misma lo había elegido, aunque para protestar el rey, simbolizando tanto su ascendencia Tully como el oro de la corona, aunque en secreto Hori pensó que tal vez preferiría parecerse a los colores de la casa Lannister. Sus ojos azules brillaban de emoción y sus mejillas parecían brillar a la luz que se filtraba por las altas ventanas de vidrio pintadas con felicidad y anticipación. Sus damas estaban vestidas con sus mejores galas, tal vez incluso más que la princesa.
William Anderley de Whitteabour tenía su vestido verde azulado y verde bordado con hilo plateado y dorado, junto con una gran concha de caracol marino gris plateado y una roseta de encaje plateado blanco en su cabello rubio barra castaño barra verde. Jane Poole de Winterfell estaba vestida con el vestido negro grisáceo y plateado que era su mejor, así como con incrustaciones azules para la pequeña pero orgullosa casa Poole de su padre, sus ojos de un gris norteño y con forros de encaje gris azulado oscuro atados a su cabello trenzado al estilo norteño, su cabello que era del marrón más oscuro incluso a la luz de los candelabros, casi negro. Marla Piper de Riverlands estaba vestida con un elaborado vestido naranja, rojo y rosa, y su cabello castaño rojizo rubio estaba peinado al estilo sureño, sus encajes de roseta también eran rosados, naranjas y rojos. El príncipe Robb llevaba su jubón gris plateado de Stark con incrustaciones rojas de tul a los lados, sus ojos azules y su cabello castaño rojizo brillaban majestuosamente en la conmoción de la habitación. Quentin Martell de Dorne se había peinado el cabello oscuro con agua, para hacerlo más liso, haciendo que su cabeza pareciera aún más cuadrada, y llevaba un jubón naranja y rojo con el símbolo del sol y la lanza de la casa Martell. Gerion Buquet tenía su cabello castaño oscuro semilargo, y llevaba los colores amarillo y azul de la casa Buquet en un patrón de cuadros en el pecho y el estómago de su mejor jubón. Se oyeron de nuevo las trompetas y entonces vieron que las huestes de Lord Tywin se acercaban por las calles de la ciudad, procedentes de la colina de Visenya, y atravesaban la ciudad hasta la colina alta de Aegon, para finalmente entrar por las puertas de la Fortaleza Roja. Los estandartes rojos de los Lannister ondeaban. Jory pensó que era un ejército más o menos pequeño, de casi 1000 caballeros occidentales y sus sirvientes, hombres de medio centenar de estandartes diferentes que desfilaban por todo el camino dorado y se dirigían hacia la capital, pero no le sorprendió ver el espectáculo que representaba todo aquello, en verdad. Aquel era el León del Oeste, después de todo. Su orgullo y su poder no habrían sido contenidos por nada menos. Y el caballo blanco de Lord Tywin Lannister levantó la cola y se cayó de golpe en los escalones que conducían a la sala del trono. Las altas puertas dobles que se extendían hasta el techo, a más de 100 pies de altura, en la oscuridad oscura donde terminaban las columnas, se abrieron para dar paso al señor de Roca Casterly, señor supremo de las tierras del oeste y guardián del oeste, mientras avanzaba a paso majestuoso, desfilando despacio y con dignidad, como si cada paso fuera otro enemigo caído que estaba siendo aplastado bajo sus cascos. Jory se fijó cuidadosamente en el rostro de su marido. Su mirada era dura, digna, amarga, arrogante, majestuosa, aunque con cierta moderación magnánima, mientras se enfrentaba al único hombre de los 7 reinos ante el que incluso el gran Lord Tywin Lannister tuvo que inclinarse. El rey Eddard Stark, el rey lobo silencioso, estaba sentado en el trono de hierro a 20 pies de altura, vistiendo su mejor jubón de color gris plateado y blanco, con patrones de arciano escarchado enredados como enredaderas de los antiguos dioses, una gruesa piel de lobo a pesar de que era en el calor del verano, y su manto gris plateado y blanco con el lobo guardo gris de la casa Stark corriendo en un campo blanco nevado cubriendo las hojas dentadas del trono detrás y alrededor de él, como si estuviera descansando en un viento invernal quieto, sus ojos de un gris helado, su rostro quieto, regio y desamparado, su largo cabello oscuro y su barba corta recortados y limpios, y por primera vez en una larga luna luciendo su corona de bronce y hierro con las 9 espadas como los antiguos reyes del invierno. El rey Eddard Stark nunca había parecido tan digno de su nombre, pensó Jory, al menos a los ojos de los sureños, que valoraban más el brillo de la ropa de un hombre que las acciones de su corazón. Hasta Lord Tywin debía inclinarse como era debido ante un rey tan auténtico, pensó Jory. Y se inclinó ante el gran rey Eddard, y lo hizo tan profundamente, que, para su crédito, pensó Jory, mientras se bajaba de su caballo, se lo daba al sirviente que estaba a su lado, caminaba hasta los escalones inferiores del trono de hierro y cerraba los ojos en una mirada de solemnidad y respeto, declarando su lealtad al rey Eddard Stark, una vez más, aunque Jory no había visto la primera vez con sus propios ojos, para que todo el reino lo viera. Su gracia, como señor de Roca Casterly, señor supremo de las tierras del oeste y guardián del oeste, por la presente declaro mi lealtad y fidelidad a usted, rey Eddard de la casa Stark, primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Roinar y los primeros hombres, lord protector de los 7 reinos, escudo de su pueblo y protector del reino. Toda la sala del trono permaneció en silencio mientras Lord Tywin pronunciaba esas palabras, con un tono brusco pero agradable, y mantenía los ojos cerrados. Luego se levantó de nuevo y miró al rey con severidad y expectación en sus ojos verdes y dorados. Lord Tywin, dijo el rey con su frío acento del norte. Le agradezco sinceramente.
Bienvenido a la capital. Lord Tywin asintió nuevamente, sin decir nada. Confío en que el viaje hasta aquí haya sido agradable, preguntó el rey, mientras un sirviente corría hasta lo alto de las escaleras, 200 metros más allá de la sala del trono, para recoger el estiércol del caballo de Lord Tywin. Jory hizo todo lo posible por no desviar la mirada hacia la absurdamente cómica visión que se extendía por todo el reino y que se sentía en el aire. El segundo hombre más poderoso de los 7 reinos, Lord Tywin Lannister, el viejo león, el terror dorado del oeste, y sin embargo ni siquiera él puede controlar las entrañas de su caballo, reflexionó Jory para sí mismo. O tal vez le había ordenado a su caballo que cagara en los escalones del castillo del rey, tal vez como un insulto. Eso sería peor, se dio cuenta Jory. Mucho, mucho peor. Pero la reunión parecía ir de acuerdo, en general, aunque ciertamente todos los hombres con un corazón rojo vivo y palpitante en la sala contenían la respiración esperando que sucediera algo terrible. Lord Benjen y Cersei Lannister se casaron con William, Myrcella y Tommen en Invernalia, como acababan de ver, y oficialmente no había mala sangre entre las casas Stark y Lannister. El rey y Lord Tywin habían jurado matrimonio juntos. Pero Invernalia era un lugar muy lejano, en el norte, y hasta donde Jory sabía, Lord Tywin mismo nunca había visitado el lugar más de una vez. En cambio, el recuerdo del punto en común mucho más frío aún yacía entre ellos, el del heredero y el hijo mayor de Lord Tywin, Ser Jaime Lannister. El matarreyes. Lord Eddard le había ordenado que muriera o que se ensañara con él por su crimen contra su antiguo rey. Algo que nadie, salvo un auténtico hombre de honor, podía entender, como le había explicado su tío Ser Roderick cuando todavía era un niño. Ser Jaime había jurado servirle, y así lo había hecho, hasta que la ciudad estuvo a punto de caer y el rey loco parecía un blanco fácil en su propia fortaleza. Entonces, y no antes, había tomado las armas contra el rey loco, atravesándolo vivo con su espada, la espada que se suponía que lo protegería, y luego se había sentado en el trono de hierro, mientras Lord Tywin se acercaba desde el sur. Sin embargo, Ned había llegado a tiempo y había encontrado a Jaime sentado en él, y desde entonces nada había vuelto a ser lo mismo. Se preguntó si Tywin Lannister todavía quería que su hijo y heredero volviera a casa, o si finalmente se había reconciliado con la idea de que estaría eternamente comprometido con el muro, ya que aparentemente había nombrado al muchacho Joffrey como su nuevo heredero y estaba presionando para que se casara con Sansa a pesar de todo lo que parecía. El rey seguramente lo sabría, se dijo Jory. No necesito pensar en estas cosas yo mismo. De todos modos, los pensamientos vinieron, sin que nadie los pidiera. ¿Y cómo reaccionaría al enterarse del incidente entre Joffrey y el lobo de Arya, al que ella llamaba Nymeria? Jory pensó largo y tendido, uno no derramaba sangre Lannister impunemente, o eso decían en Occidente. Sin embargo, la bestia no había sido encontrada, y por lo tanto Lord Tywin seguramente tendría que quemar la mitad de las tierras de los ríos si alguna vez quería tener alguna posibilidad de justicia para la pobre bestia. Arya y Lord Joffrey, sin embargo, todavía estaban lejos de ser los mejores amigos. El rey interrumpió sus pensamientos. He hecho todo lo posible para mantener la parte oriental del Camino Dorado segura para todos, mi señor, pero temo que los cazadores furtivos y los ladrones siempre se apresuran a infestar espero que no te hayas topado con ninguno de ellos en tu camino, dijo Ned. No, su gracia. Pero gracias por su preocupación. Su tono era áspero, o tal vez comedido, con los ojos entrecerrados, mientras manipulaba sus guantes de montar de cuero negro, quitándoselos y colocándolos en las manos de su sirviente, quien se inclinó con un movimiento Underneath justo a su lado. Me atrevo a decir que podrían haber huido antes que nosotros, declaró Lord Tywin, levantando la voz. Hubo silencio en la habitación. Si es así, serán sabios al no molestarte, estoy seguro de que estarás de acuerdo, dijo el rey Eddard. Lord Tywin miró al rey con una mirada sospechosa fría contemplativa. Sí, se enfureció a sí mismo y continuó. Estaré encantado de comenzar mi trabajo lo antes posible, si así le place, su gracia. Eso fue solo una cortesía. Tywin no le preguntó si eso complacía al rey, que todavía era 20 años más joven que él, por mucho que se hubiera convertido en un hombre, sino que parecía decidido a recuperar por fin el trono que le había arrebatado su predecesor. Pero Jory sabía que eso era de esperar. Pocas personas de verdadera notoriedad y renombre habían sido más injustamente despreciadas que Lord Tywin en sus vidas o carreras, y ahora él tendría su redención, gobernando una vez más desembarco del rey y el reino como estaba destinado a hacer antes de que el rey loco Aerys lo despojara del título en su crueldad y celos locos hacia su viejo amigo de la infancia.
Eddard Stark era un buen rey, pensó Jory una vez más, como sabía en su corazón que era sincero. Mientras que el corazón enfermo de Aerys Targaryen había ardido y parpadeado con la locura de las llamas, su mente estaba nublada y envenenada por los vapores de su humo oscuro, el corazón de Eddard Stark era tan claro y frío en su justicia norteña y honor altane como nunca lo había sido ningún hombre. No le negaría el honor, ni le mantendría alejado del asiento de la mano ni un momento más de lo necesario, ahora que había tomado una decisión al respecto. Su decisión fue tan dura como el hielo, como Jory vio en los ojos del rey que aceptaba. Por supuesto, dijo el rey. La torre de la mano ha sido preparada y está a vuestras órdenes. Lord Tywin asintió y luego recorrió nuevamente la larga fila que formaba la sala del trono, mientras 100 caballeros y guardias Lannister y toda la corte del rey Eddard lo seguían con sus pasos y miradas, respectivamente. Fue realmente una vista imponente, incluso para un miembro de la Guardia Real, que ya había visto muchas cosas así antes. Y así, sin más, se fue a trabajar. Qué extraño, pensó Jory. Había supuesto que Lord Tywin habría hablado mucho y más, y que se habría alegrado de rondar en su glamour una vez que finalmente hubiera llegado aquí, pero parecía que, de hecho, estaba comprometido a comenzar a gobernar como mano tan pronto como pudiera. Supuso que, de algún modo, debía respetar a aquel hombre por ello, aunque sin duda era una sensación extraña. Sabía que nunca podría reemplazar por completo a Lord Jon, pero de algún modo parecía como si toda la fortaleza ya se hubiera olvidado del padre adoptivo del rey, el verdadero padre de todo el reino, y de su sabio consejo y su atenta vigilancia a lo largo de los años, mientras el león de la casa Lannister despertaba de su letargo bajo la roca durante los últimos 14 años y se preparaba para dejar su marca dorada en la corona una vez más. Y todos tendremos que esperar y ver en qué marca se convierte, pensó Jory para sí mismo, mientras los sirvientes que limpiaban el estiércol de los caballos de la entrada de la escalera se hacían a un lado, inclinándose todo el tiempo, para dejar que Lord Tywin y todos sus propios sirvientes, caballeros y sirvientes salieran nuevamente por las puertas.